Muchos de los problemas de salud que sufrimos en el mundo moderno, en el mundo actual, tienen que ver con lo que yo llamo una incoherencia evolutiva, ¿no? Una incoherencia entre lo que nuestros genes esperan y lo que obtienen del mundo moderno. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra fitness? La masa muscular nos aporta salud y ralentiza el envejecimiento. Fuerza no es solo levantar mucho peso, sino también mejorar el control de nuestro cuerpo. Hay gente que describe el estoicismo como un sistema operativo mental. Cómo debo vivir, qué cosas son importantes, cómo perseguirlas, cómo evitar que estas cosas me afecten, cómo tomar mejores decisiones. Creo que mucha gente está perdida porque no tiene unos códigos de comportamiento, no tiene una filosofía de vida. Come lo que tus ancestros hubieran reconocido como comida. Si tú le llevas un donuts a un hombre de las cavernas, diría, ¿pero esto qué es? ¿No? A ver, se lo hubiera comido, evidentemente, hubiera dicho, ostras, esto está buenísimo, pero no lo hubiera reconocido como comida. Si hay un momento en el que yo le digo a Juan que estamos mejorando y estamos aumentando de calidad el podcast, es con la calidad de los invitados. Yo cuando acabamos esta entrevista con Marcos, le dije, Juan, tío, ¿sabes que probablemente hemos entrevistado a una de las top cuentas que hay de salud ahora mismo en España? Y fue estar con él, nos dejó entrar en su casa, que por cierto, ¿qué curiosidad vimos de su salón? Hostia, es verdad. La curiosidad del salón, que no había ni una televisión, solo había libros. De hecho, cuando llegamos tenía una mesa que era enorme, llena de libros. Llena de libros. Eso sí, libros abiertos. Es súper guay. Luego él cuenta cómo lee los libros, porque no lee uno a uno, lee como 10 a la vez. Os lo va a contar en el episodio. Y joder, se le veía, tío, el aspecto que tenía era súper sano. Estaba fuerte, pero estaba sano, tío. Es coherente. Una persona que habla de salud tiene que estar saludable y estábamos un aspecto genial. Además, pudimos aprender muchísimo de él. Los que no lo conozcáis, es Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. Su podcast, que parece que pasa desapercibido, tiene más de 80.000 visitas en audio solo, cada episodio. Los que hacemos podcast sabemos la barbaridad que es eso. Además, sin usar YouTube como viralidad. Es decir, solo a base de crear comunidad y como crear nicho. Ha creado un libro que a mí me salvó muchísimo, que es el libro de Invicto, acerca de estoicismo y mentalidad. Entonces hablamos de salud, hablamos de qué más. Mentalidad. Hablamos también de cómo tienes que descansar, bueno, todo tema de salud y algo más. Hablamos de emprendimiento también, cómo él ha montado ese monstruo de proyecto, porque al final no deja de ser un monstruo de emprendimiento lo que ha creado él con Fitness Revolucionario. Y encima un emprendimiento muy bueno, porque vais a ver que en las redes sociales lo tiene de una manera muy ética, la manera de vender, a muchos va a inspirar y os aseguro que os gusta. Así que nada, no os molestamos más y como siempre, no tenemos la fórmula de éxito, pero no te preocupes. Porque tengo un plan. Dentro episodio. Bueno, Marcos, bienvenido a Tengo un Plan. Primera pregunta, ¿crees que estamos en una situación de emergencia ante la salud? No me gusta ser muy catastrofista, ¿no? O sea, no me gusta contribuir un poco a este sentimiento de apocalipsis, que el mundo se acaba. Creo que es una situación complicada y creo que hay muchas cosas que mejorar, pero creo que también tenemos las herramientas y el conocimiento para darle la vuelta a la situación. Entonces, no lo llamaría emergencia, pero bueno, es verdad que hay muchos parámetros de la salud que en las últimas décadas han ido empeorando y creo que tenemos que tomar medidas para intentar revertir eso, ¿no? Hay un concepto que además te he escuchado a ti muchas veces, que es la diferencia entre que ahora vivimos más, hay mayor esperanza de vida, versus la calidad de esos años de vida, ¿no? Si esto lo pudieras profundizar un poco, me parece muy interesante para la gente. Sí, hay dos conceptos que en inglés es más sencillo, ¿no? Es el health span y el life span. El life span es lo que se mide habitualmente, porque es más fácil de medir, que es la esperanza de vida. Y sin duda ese life span, esa esperanza de vida promedio, ha aumentado muchísimo. Hemos sido capaces de, como humanidad, y por eso intento ser optimista con el futuro, hemos sido capaces de doblar la esperanza de vida prácticamente en un siglo, ¿no? Digamos que desde el punto de vista del logro de lo que hemos conseguido, hay que felicitarnos también, ¿no? Y no solo ver lo malo. ¿Qué ocurre? Que ese aumento de la esperanza de vida no ha venido siempre acompañado de más calidad de vida, que es lo que llamamos health span, que sería el tiempo que pasamos con salud. Entonces, hemos sido muy buenos a la hora de mantener gente enferma con vida, pero no hemos sido tan buenos a la hora de mantener la salud de la gente viva, ¿no? Sí. Entonces, depende también qué estudio veas, pero sí se ha visto que en las últimas décadas pues pasamos más tiempo vivos, que eso está muy bien, pero también pasamos más tiempo enfermos. Y lo que queremos es que, sobre todo, esa última década de vida sea pues muy similar a las anteriores. Y vemos que hay mucha gente que su última década pues no es buena. Es una década de vida pues en silla de ruedas, que no puede hacer las cosas que quiere hacer, muchas veces con Alzheimer o trastornos neurodegenerativos. Y lo que queremos es eso, no centrarnos tanto en el lifespan, ¿no? en la vida total, sino en la calidad de esa vida. Queremos aumentar, yo digo en mi último libro, ¿no? que estoy terminando de escribir, que hay 3 cosas que debemos intentar lograr. Uno es aumentar la vitalidad, es decir, el tiempo que llevamos con más calidad. Segundo, aumentar esa esperanza de vida y luego cuadrar la curva de vitalidad, ¿no? Es decir, evitar que
A los 50 o 50 y pico la gente ya empieza a caer muy rápido, tanto a nivel de masa muscular, de vitalidad, de lo que pueda hacer con su vida, y que logremos mantener una alta vitalidad hasta muy cerca del momento final, ¿no? Y si miramos nuestros ancestros, no tenían este declive tan rápido que vemos ahora, sino que seguían activos y cazando y recolectando hasta los 70, 75, y de repente se morían por un accidente, una infección. Yo lo resumo esto como morir joven, pero lo más tarde posible, ¿no? Es decir, mantenernos con vitalidad hasta muy cerca del final y luego una muerte rápida. Comprimir lo que llamamos de comprimir la enfermedad, que esa enfermedad, ese periodo de decadencia, por así decirlo, ¿no? Pues que sea lo más breve posible y que se limite a unos pocos meses al final de la vida. Este declive de salud comparado con nuestros ancestros, que antes vivían con más vitalidad, como has dicho, ¿de qué crees que viene? ¿De la comida que comemos? ¿Del montón de azúcar que tomamos ahora? Como siempre, es multifactorial y muchas cosas contribuyen. Yo creo que lo que más contribuye, si tuviera que concentrarlo en un único factor, y evidentemente son muchos, es la falta de actividad física. O sea, hostia, lo que más ha cambiado respecto a nuestros ancestros es que ahora nos movemos mucho menos. También comemos peor, descansamos peor. Hay muchos factores, como digo, pero creo que el que más influye en ese declive físico tan rápido es que vivimos en un entorno donde no es necesario movernos, donde no tenemos que usar nuestros músculos, no tenemos que usar nuestra capacidad cardiovascular. Y antes la vida exigía movimiento, el entorno nos exigía movimiento, nos exigía trabajar los músculos, trabajar las piernas, moverse. En el momento que reemplazamos ese esfuerzo muscular por esfuerzo mecánico de las máquinas y de la electricidad, etcétera, pues no nos movemos. Y vemos ahora cosas pues, que antes eran impensables, ¿no? Como escaleras mecánicas, o incluso vemos ya en las ciudades que hay una pequeña pendiente y ya te ponen una cinta, digamos, te pones ahí de pie y te mueven la cinta a lo largo de la acera. O vemos cada vez más, sobre todo en Estados Unidos, pero se está empezando a ver en España, pues gente en el supermercado ya tiene su pequeña motito ahí, ¿no? Para ir por las estanterías, cogiendo ahí los Doritos y los ultraprocesados para meterlos en la cesta. Y evidentemente, pues creo que cuanto menos nos movamos, pues más rápido perderemos esa autonomía, ¿no? Como dicen, lo que no se usa se pierde. Y si no usamos la masa muscular, si no usamos nuestra capacidad cardiovascular, pues se va a ir perdiendo y por tanto no vamos a tener ese mínimo de vitalidad, ¿no? Hay un punto, me he fijado muchas veces que las personas en el momento en el que se jubilan, el envejecimiento como que se acelera porque no trabajan de forma productiva su cabeza, no trabajan los movimientos del día a día, no tienen ese mínimo estrés de hacer cosas. Y yo creo que ahí, no sé, tú podrás contrastar mucho mejor, empieza un poco el declive en cuanto a salud, ¿no? ¿Piensas también que hay un factor muy grande en la forma de los trabajos? Es decir, ahora trabajamos desde el ordenador, no tenemos que estar haciendo nada manual, no tenemos que estar cazando, ni recolectando, ni absolutamente nada que tenga que ver con el movimiento físico, sino que ahora estamos largas sesiones de 12, 10 horas, que de hecho lo hablábamos en otro podcast, que se está incluso haciendo eso de una forma heroica. Es decir, oye, que yo trabajo 12 horas en vez de 10, soy mucho más guay que tú, ¿no? Por trabajar más horas sentado sin dedicar tiempo a tu salud, a tu físico, etcétera. ¿Cómo ves tú esta situación desde fuera en el mundo laboral de estar sentado? ¿Y qué opciones tenemos para poder mantener una buena salud pese a tener una jornada laboral de estar mucho rato sentados? Sí. Habrás tocado varias cosas, ¿no? Es verdad, lo que nos dicen los estudios es que la gente que se retira antes tiene mayor declive cognitivo, sobre todo en personas que son knowledge workers, ¿no? Que trabajan sobre todo con su mente. Pero, de nuevo, o sea, yo siempre digo que te puedes retirar del trabajo cuando quieras, para hacer las cosas que más te gustan, pero no te retires de la vida. El problema es cuando reemplazas o cuando, digamos, que de tu vida desaparece ese esfuerzo cognitivo que exige muchos trabajos de conocimiento y lo reemplazas con tumbarte ahí en el sofá a ver la televisión. Totalmente. Pero si mantienes después esa curiosidad intelectual, es un poco ese interés por seguir aprendiendo, pues no hay problema, ¿no? Y también lo que ocurre muchas veces es que tu círculo social se reduce mucho. Y el círculo social es algo de lo que nos habla tradicionalmente, ¿no? Pensamos en nutrición, entrenamiento, que, insisto, son muy importantes, pero las relaciones sociales son fundamentales, no solo para nuestro estado de ánimo y nuestra felicidad, sino también para nuestra mente. O sea, al final las relaciones sociales son un lubricante neuronal muy interesante y si tu círculo social pasa de muchas personas en tu entorno laboral a pocos amigos, pues evidentemente eso tiene un impacto, ¿no?
Hablabas después de los trabajos cada vez más sedentarios. Pues sin duda eso influye. O sea, al final hemos pasado pues, de trabajar en el campo, y ojo, que es un trabajo muy duro, y los trabajos físicos muy repetitivos tampoco son buenos. Nuestro cuerpo tampoco está adaptado a repetir el mismo patrón de movimiento durante años y años y años, ¿no? Digamos que nuestra actividad física era muy versátil, era muy amplia, tenemos que cazar y recolectar y construir refugios, y eso es lo que tenemos que intentar replicar, ¿no? Repetir el mismo patrón año tras año tras año tampoco es bueno, y al final eso genera desgaste en las articulaciones, traumas por sobreuso, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hemos pasado de eso, que no es bueno tampoco en ese extremo, hemos pasado al otro extremo, que básicamente no nos movemos, ¿no? Lo trabajan nuestros dedos, ese es nuestro trabajo, ¿no? Nuestra mente y nuestros dedos. Y es algo que no podemos cambiar seguramente, y el futuro va a ir más hacia ese tipo de trabajos. Lo que tenemos que intentar es mitigar el efecto negativo de eso, ¿no? Se habla de que las sillas o sentarse es el nuevo tabaco. Bueno, no quiero ser tan alarmista, pero es verdad que no estamos adaptados a estar 10-12 horas sentados al día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues punto 1, intentar trabajar parte del día de pie, ¿no? Ahora está muy de moda, que a mí me gusta mucho. Tengo arriba en mi estudio un standing desk, que son escritorios elevables, y puedes pasar parte del día de pie. Ojo, tampoco todo el día, ¿eh? O sea, lo que nuestro cuerpo requiere es cambiar mucho de postura, ¿no? Vemos muchos pósters de esto, ¿no? La postura perfecta es rodillas 90 grados, la cabeza encima de los hombros. No, o sea, la mejor postura es la que no dura mucho. O sea, nuestro cuerpo requiere cambios posturales frecuentes. Cualquier postura mantenida en el tiempo es mala. Y por eso yo lo que intento y lo que propongo es que cambiemos de postura, que estemos sentados un rato, por supuesto, luego nos levantamos un rato, y luego me gusta mucho este concepto de pausas activas, ¿no? Cada X tiempo, 30-40 minutos, pues te levantas y haces algunos ejercicios básicos. Bueno, o caminas, subes escaleras, y luego intentar meter muchos de estos elementos de movimiento sencillos, ¿no? Quien trabaja en oficina, pues en vez de, yo qué sé, llamar a tu compañero que está a 50 metros en la planta de arriba, pues te mueves y aprovechas. Y además va a ser más productiva seguramente la conversación si lo haces cara a cara y tienes ese componente de movimiento, ¿no? O que recibes una llamada, pues en vez de recibirla y hacer la llamada sentado, pues te levantas y hablas de pie y caminas. Se habla mucho también del concepto de walking meetings, ¿no? De mantener reuniones caminando. Y sabemos que caminar eleva la creatividad. Y gente como Steve Jobs proponían esto, ¿no? En vez de, venga, nos sentamos aquí en una sala de reuniones, oye, vamos a dar una vuelta al edificio, aprovechamos además para que nos dé un poquito la luz del sol, sincronizamos los ritmos circadianos y hablamos caminando, ¿no? Entonces, en el fondo es, dado que no vamos a poder cambiar esta tendencia, que tampoco es necesariamente mala, de que los trabajos van a ser cada vez más mentales, más cognitivos y por tanto más sedentarios, pero ¿cómo podemos incluir dentro de esas jornadas maratonianas muchas veces de sedentarismo, pues estos pequeños breaks de movimiento, ¿no? Y creo que hay formas de hacerlo. Iría un poquito por aquí. Cuando has hablado del movimiento, me he acordado de mi familia. Mi tío trabaja en el campo. Y sí que es verdad que mi tío fuma, no se preocupa por lo que come ni nada de eso, pero comparándolo con una persona de su edad que está trabajando sentado, mi tío, o sea, aún corre, salta, se tiene que saltar del campo a campo. Es exagerado que el movimiento le haya hecho evolucionar tanto. Sin duda. Cuando comentas esas pausas, para que la gente se pueda hacer una idea, ¿hay que andar un mínimo de pasos diario, como dice la gente, de 10.000 pasos? ¿O eso es un mito? Con tal de moverte un poco es suficiente. Bueno, o sea, de nuevo, o sea, intentar cuantificarlo es como decir, no, a partir de X mil pasos hay un beneficio. Hay un beneficio a partir de un paso. O sea, dar un paso es mejor que no dar ninguno, y dar 1.000 pasos es mejor que dar 500, y dar 5.000 es mejor que dar 3.000, y 10.000 mejor que 5.000. Evidentemente, igual que si intentamos cuantificar la actividad física, hay unos rendimientos decrecientes, ¿no? O sea, si no haces ningún tipo de actividad física, pues pasar a dar 5.000 pasos y entrenar 2 veces a la semana tiene un beneficio enorme. Si entrenas 6 horas y das 10.000 pasos al día, pues pasar a entrenar 8 y dar 15.000 tiene un beneficio adicional. Sí lo tiene, pero es mucho más pequeño. Y creo que eso es importante también, porque muchas personas dicen, como tengo poco tiempo, pues ya para entrenar 10 minutos o para salir a dar una vuelta de 15 minutos, pues no hago nada. Y el mensaje es no. O sea, precisamente si no haces nada, lo poco que hagas va a tener un beneficio enorme respecto a nada, ¿no? Por ejemplo, las recomendaciones oficiales de la OMS, que son razonables, son de hacer un mínimo de 150 minutos de actividad física semanal y 2 sesiones de fuerza, ¿no? Y eso es lo mínimo, y es verdad que eso ya reduce en más de un 20 o un 30% el riesgo de mortalidad.
Pero tenemos estudios que dicen que aunque sea la mitad de lo mínimo, ya hay un beneficio claro, pues igual del 15-20% de reducción de mortalidad, ¿no? Entonces, el mensaje para mí es claro, algo es mejor que nada. Entonces, lo de los 10.000 pasos, pues es un objetivo ambicioso para mucha gente. Pero si hace 7.000, está muy bien. ¿Que es mejor 10.000 que 7.000? Sí. Pero pasar de 2.000 a 5.000, pues ya tu salud se va a ver beneficiada. Y es verdad que si ya das 15.000 pasos, pasar a hacer 20.000, pues el beneficio va a ser marginal. Entre 15.000 y 20.000, normalmente depende de qué estudio veas, es verdad que la curva tiende a aplanarse a partir de los 8.000, 10.000, 12.000 pasos, ¿no? Es decir, si hablamos únicamente de mortalidad, es verdad que 12.000 pasos no va a ser mucho mejor que 10.000, pero sí va a haber un beneficio, por ejemplo, en cuanto a capacidad cardiovascular. Y hay un montón de evidencia que nos dice que mayor capacidad cardiovascular, medida, por ejemplo, como VO2 max, tiene un impacto enorme en la salud. Es uno de los factores, como decía antes, que más contribuye. Mucho más importante eso, evaluar esa capacidad cardiovascular, esa fuerza de músculo, que luego podemos hablar de esto, que si como un poquito más de verdura, un poquito menos, que también importa, por supuesto, pero como decía antes, ¿no? Si hablamos de qué aspecto ha influido más en este declive tan rápido físico a partir de esa mediana edad, yo creo que la actividad física es el factor que más va a mover la aguja, ¿no? Muy curioso lo del VO2 Max porque, bueno, gracias a mi hermano, que es doctor y me enseña siempre cosas de salud y podcast y tal, me dijo, tienes que escuchar acerca de este doctor, y es Peter Attia. Y él cuenta mucho en sus podcasts que una de las variables más importantes para hablar de la longevidad de una persona era el VO2 Max. ¿Puedes explicar el por qué se da esto y en qué tipo de entrenamientos podemos trabajar esta VO2 Max? El VO2 max, de manera muy resumida, es la máxima cantidad de oxígeno que podemos procesar, ¿no? Y esto depende de tres factores principales. Uno es la cantidad de sangre que podemos bombear, ¿no? De oxígeno que podemos bombear, que dependerá de la capacidad cardiopulmonar, de la capacidad de transportar ese oxígeno, que va a depender de la hemoglobina, el riego sanguíneo, y luego la cantidad de oxígeno que podemos usar en los músculos, que va a depender principalmente de la mitocondria, de las mitocondrias, ¿no? Y se ha visto, pues como bien dice tu hermano, que el VO2 max correlaciona muy bien, es un muy buen predictor, o sea, indicador de salud y predictor de riesgo de muerte o riesgo de enfermar, ¿no? Curioso. O sea, las personas que tienen un VO2 max muy alto, que están en el 5%, en el 5% percentil, podríamos decir, de VO2 max, tienen un riesgo 4 veces menor de mortalidad que las que están en el 20% inferior, ¿no? Y pocas cosas tienen este impacto. Por ejemplo, nos hablan del colesterol, presión arterial, que son cosas que importan, pero es mucho más importante tu VO2 max. O sea, si solo sabes una cosa de una persona, uno de estos parámetros, es mucho más importante saber cuál es su VO2 max que saber cuál es su colesterol. Te puede dar mucha más información sobre su potencial riesgo de enfermar, ¿no? Y sobre cómo mejorarlo, pues la actividad física en general, y sabemos que hay como dos tipos principales de actividad física que pueden elevar este VO2 max de manera más efectiva. Uno es lo que se llama, que también está muy de moda ahora, entrenamiento aeróbico en zona 2, que es un entrenamiento aeróbico relativamente suave, a una intensidad que te permita mantener una conversación, ¿no? Que sin que se entrecorte la respiración. Esa es una parte. Y la otra, el famoso entrenamiento HIIT de muy alta intensidad. ¿Por qué esta combinación es tan interesante? Porque ese cardio de baja intensidad en zona 2 trabaja más la parte central, el corazón y los pulmones, y los entrenamientos de alta intensidad trabajan más la parte más muscular, las mitocondrias, ¿no? Entonces, contribuimos con este enfoque que se usa desde hace mucho, se llama el entrenamiento polarizado, que es mucho entrenamiento suave, que tampoco genere mucho desgaste físico, pero después metemos esas píldoras de alta intensidad, ¿no? Esos entrenamientos que pueden ser desde sprints o los clásicos HIITs, WODs, CrossFit, y esa combinación, ¿no? De cardio de baja intensidad bastante suave y entrenamientos de alta intensidad por otro lado, como que al final combinados generan el mayor aumento de VO2 max. Yo me acuerdo cuando competía en bici, que estuve compitiendo 1 año y medio, 2, y nos hacían las pruebas de esfuerzo y ahí te salía el VO2 max. Claro. Creo que era el número que ponía, bueno, no sé cuándo me salía, 70 y algo, 72. Está muy bien. Y lo único que siempre nos decían en las pruebas de esfuerzo que era un factor que podíamos trabajar, pero que dependía mucho de la genética. Porque, por ejemplo, Kilian Jornet creo que tiene 90 y algo, ¿no? Es una exageración. Sí. La gente que nos está escuchando, ¿dónde podría ir a medir ese VO2 max? Pues, bueno, por comentar lo que comentas. Es verdad que el VO2 max tiene un componente genético alto. Pero esta idea de que solo puede mejorar entre un 20 y un 25%, que lo vas a ver en algunos estudios, es verdad hasta cierto punto. Eso es verdad en personas entrenadas, ¿no? Vale. Esta idea de que es muy genético, es muy genético si hablamos de personas que ya tienen una buena base.
¿no? Pero en personas que son la mayoría, por desgracia, que tienen una base aeróbica pésima, el V2 puede mejorar mucho, ¿vale? Por un lado. Y por otro, ¿cómo medir este V2 Max? Pues la mejor forma de hacerlo, sin duda, es una prueba de esfuerzo, ¿no? Que hoy se pueden hacer por 100, 120 euros, incluso menos. Pero ni siquiera hace falta eso. Digamos que tenemos formas indirectas de estimar el V2 Max y quizás la más sencilla, que tiene una correlación de 0,9 más o menos con el V2 Max real, es el test de Cooper, que consiste básicamente, que muchos lo recordamos de educación física, que es durillo, ¿no? Sí. Es 12 minutos recorrer la mayor distancia que puedas. Vale. Y lo que te dé ahí, pues correlaciona muy bien con cuál es tu V2 Max. Tiene que ser, o sea, en alguna superficie, Lo ideal tiene que ser en superficie plana, ¿vale? Y sin viento. Vale. También lo puedes hacer en cinta de correr. Lo que se recomienda si lo haces en cinta de correr es que pongas un 1% de elevación para simular, claro, porque cuando corres fuera hay viento, ¿no? Hay resistencia al viento, en cinta no. Entonces, con ese 1% de elevación, como que equiparas mejor, sería lo equivalente a hacerlo pues, en la típica pista de atletismo. Y hay otra forma que también es razonable, que no, evidentemente no es tan precisa como una prueba de esfuerzo, que es los relojes, los smartwatch. Y algunos de ellos, por ejemplo, con Garmin se han hecho varios estudios y se ha visto que hay una correlación también alta, ¿no? Entonces, es otra opción. Entonces, insisto, salvo que seas un profesional, te da un poco igual si tu V2 Max es exactamente 58, 52, 55, pero te da un aproximado razonablemente bueno y sobre todo que veas la evolución. Que no es tan importante saber cuál es tu V2 Max exacto, sino ver que tu capacidad cardiovascular va mejorando con el tiempo, que te fatigas menos y buscamos en el fondo eso, ¿no? Hay una pregunta que solemos hacer Juan y yo en el podcast, porque estaba claro que al final cuanto más vas a aprender es con los hechos y no con las palabras. Entonces, preguntar, por ejemplo, cómo es la rutina de una persona siempre nos da muchos aprendizajes. A un empresario que nos diga cómo toma decisiones, a una persona, un psicólogo, cómo toma decisiones a nivel de psicología, y en este caso a ti, cómo tomas tus decisiones a nivel de hábitos, de rutina diaria. Pensamos que es un tema súper interesante y súper útil para las personas. Entonces, si tuvieras que definirnos cómo es tu rutina diaria, desde que te despiertas hasta que te echas a dormir, ¿cómo sería? A ver, digamos, la rutina varía un poco, ¿no? O sea, sí, por supuesto. También pues, viajas y tienes distintos compromisos y por tanto, pues la rutina va cambiando. Pero bueno, sí es verdad que, digamos, un día normal, ¿no? Pues me levanto sin despertador, pero es raro que me despierte antes de las 7 menos cuarto y raro que me despierte después de las 7 y cuarto. Más o menos esa es mi hora de despertarme normal. Y a partir de ahí, pues para mí la primera hora es sobre todo un poco de planificación. O sea, me gusta planificar el día, tengo mi diario, ¿no? Tengo un diario esencial que me he hecho a la medida un poco para planificar mi día. Soy muy fan de los diarios, de la planificación, del seguimiento de lo que hago, de los hábitos. Y después, pues, suelo tomar un café y desayuno. Generalmente esa es mi rutina diaria. Hay días que no desayuno, me gusta también esta idea del ayuno intermitente de vez en cuando. Y a partir de ahí suelo intentar concentrar en la mañana el trabajo un poquito más demandante cognitivamente, ¿no? Hasta las 12 con mínimas interrupciones. A la 1 más o menos, 12 y media, 1 suelo entrenar, ¿no? Suelo hacer mi entrenamiento que suele más orientado a fuerza. Trabajo después por la tarde, pues también, por la tarde intento meter más reuniones, ¿no? De trabajo, digamos, menos demandante, más reuniones de seguimiento. Un podcast. Podcast, por ejemplo, exactamente, los podcasts los suelo hacer por la tarde, porque para mí es mucho más fácil hacer un podcast, ¿no? Grabar un podcast que poderme escribir un libro, por ejemplo, o revisar papers. Y después por la tarde, a 6 y media, 7, pues cierro y intento hacer un poquito de ese cardio zona 2, pues lo meto ahí, ¿no? Y después de eso ceno, o sea, 7 y media más o menos cenamos, y después de cenar solimos salir a pasear media hora, 3/4 de hora. Y después de eso arranco un poco mi rutina pues ya presueño, que tiene un componente de lectura. Me gusta dedicar 1 hora que suele ser aquí, ¿no? Yo más tranquilo, pero aquí sentado. Quizás un poco de meditación y después suelo leer otro rato en la cama. Hay veces que vemos un rato de Netflix arriba, ¿no? Quizás medio no solemos ver un episodio entero, pero igual estamos como a una serie enganchadas, pues ves un ratito de Netflix. Y eso tampoco es una rutina sencilla y los fines de semana pues solemos intentar salir a dar una vuelta más larga, hacer alguna ruta de montaña, ¿no? Hacer actividad física un poquito de más larga duración.
Pero es sencillo, o sea, la mayor parte del tiempo eso es lo que hacemos. Y respecto a las decisiones que tomas con los supermercados y todo esto, ¿compras de alguna forma distinta a lo que suele comprar un ciudadano normal? Es decir, ¿tienes tus otros sitios que son alimentos buenos, evitas ciertos espacios? A ver, no me vuelvo muy loco. O sea, es verdad que quizás lo más distinto que hacemos es lo que es la proteína animal, sobre todo la carne, pues la compramos en ganaderos que venden la carne online, ¿no? Que sabes que es una carne de vacas alimentadas con pasto, tanto por el aspecto más de calidad, es una carne mejor, como también un poco por el lado del bienestar animal, ¿no? Pero no soy tampoco de comprar los arándanos ecológicos, no sé qué. Compramos la fruta normal de supermercado. No le prestamos demasiada atención a eso. Sí, por ejemplo, que los lácteos también, que sean de vacas alimentadas con pasto. Va por ahí, pero no... Volviendo a lo de antes, ¿no? O sea, creo que la gente se vuelve loca en decisiones que tienen muy poco impacto. Sí. Y luego no hacen lo más importante. Sí. O gente que no hace nada de actividad física, más allá de pasear un poco, y luego se vuelven locos, que si los pesticidas, que si es que el salmón que te comes, a veces pongo fotos, ¿no?, de lo que como, un salmón con arroz, lo que sea. Ya, pues ese salmón es de piscifactoría. ¿En serio? ¿Crees que eso es lo más importante? Evidentemente, el salmón salvaje, intento que muchas veces sea salmón salvaje, a veces no lo va a ser. O sea, que reconozco que antes estaba un poquito más preocupado de eso que ahora. No porque no crea que es importante, sino porque no... A mí me gusta mucho esta idea de Pareto, ¿no? ¿Cuál es el 20% de las acciones, de las decisiones, que van a explicar el 80% de los resultados? Y en ese 20% de cosas que importan no está si tus arándanos son ecológicos o no lo son, ¿vale? ¿Que los puedes comprar ecológicos? Bueno, pues sí, en general va a ser mejor, pero si los compras normales y los lavas bien, pues tampoco te preocupes mucho de ese tipo de cosas, ¿no? Y de ese día, ¿qué pondrías en el 20%? ¿Lo que desayunas, del descanso? ¿Qué incluirías? O sea, por ejemplo, dentro de la nutrición, si estamos hablando de esto, pues para mí el hecho de comer alimentos mínimamente procesados y frescos es fundamental, esa es la clave, ¿no? Después, insisto, si el pescado es salvaje, es de piscifactoría, ya no está dentro del 20%. Si la fruta es ecológica o no, no es parte del 20%. Pero que sean alimentos frescos, mínimamente procesados, sí es parte de ese 20%. Y que eso represente el 80-90% de tu alimentación, también, ¿no? Limitar los ultraprocesados es parte de ese 20% de cosas. Y luego metería, pues, de cada uno de los pilares de la nutrición cosas distintas. Actividad física, pues para mí es que entrenes fuerza, eso es fundamental. Que ya hagas 2 sesiones, 3, 4, que hagas una rutina con máquinas, una rutina más de power building, una rutina, bueno, pues ya es un tema más de preferencias, de objetivos, pero si entrenas fuerza, no me preocupa si lo haces con calistenia, con kettlebells. Yo tengo mis preferencias personales, pero cada uno lo que le guste más y con lo que sienta más cómodo. Pero entrenar fuerza es, entre comillas, obligatorio, es parte de ese 20%, ¿no? Descansar, pues lo mismo. Para mí lo más importante es que duermas tus 7-8 horas. Que hay variantes genéticas, gente que requiere un poquito menos, vale, pero de media 7-8 horas. Y lo de has dicho que no te ponías despertador, ¿no? Personalmente no. ¿Lo haces por algo? Bueno, un poco por inteligencia biológica, ¿no? O sea, por suerte, pues no tengo que estar porque tenga que coger un vuelo o alguna cosa, pues no tengo jefes ni tengo que estar en la oficina a X hora y por tanto al final tu cuerpo tiene unos ritmos, digamos, de sueño, unas fases de sueño, vale, que es mejor dejar que el cuerpo se levante cuando él siente que ha terminado la fase de sueño que corresponde y es el momento de despertarse, ¿no? Sabemos que interrumpir pues una fase, igual estás en una fase profunda de REM, no sé qué, suena el despertador, bueno. Tampoco quiero meter miedo a la gente, pero si el cuerpo se despierta cuando él termina las fases que le corresponden, pues es mejor que un despertador te despierte aleatoriamente en cualquier momento, ¿no? Otra de las cosas que suele pasar cuando la gente empieza a preocuparse por su salud es que en vez de seguir el paso de voy a caminar, voy a ir al gimnasio, empiezan, hostia, pues me tendré que comprar el suplemento, me tendré que comprar proteínas. ¿Tú recomiendas el comprar suplementos? ¿Crees que es otra de las cosas que afecta mucho o afecta poco? O sea, los suplementos, por definición, suplementan, no son parte de lo esencial, ¿no? Entonces, todos los suplementos sumados no son parte del 20%. Y después, si hablamos de los suplementos, pues volvemos a aplicar Pareto. Hay un 20% de suplementos que van a explicar el 80% de los resultados, ¿no? Entonces, lo que es absurdo es que no hagas actividad física, que lleves una alimentación pobre y que intentes compensar con suplementos. No tiene ningún sentido. Y cuando digo suplementos, podemos meter ahí también fármacos. No tiene ningún sentido, ¿no?
Ahora bien, si tienes unos hábitos razonablemente buenos, pues es verdad que hay ciertos suplementos que pueden ayudar. O sea, personalmente creo que hay suplementos donde metería, si hablamos ya de suplementos, entendiendo que no son parte del 20% global, pero si hablamos ya de suplementos, ¿qué 20% de suplementos van a funcionar para la mayor parte de personas? Pues punto 1, proteína aislada. La gente en general come menos proteína de la que debería, ¿no? Y por tanto un suplemento aislado que te permita esos días que por lo que sea comes menos proteína de la que requieres, pues añadir proteína a tu batido post-entreno, al yogur, a lo que sea, es interesante. Las personas que entrenan a fuerza, pues la creatina es un suplemento muy interesante para construir masa muscular, que además en los últimos años se está viendo que no solo para eso, sino que también tiene un beneficio a nivel cognitivo, por ejemplo, ¿no? El cerebro requiere bastante creatina. Y luego la cafeína. Por ejemplo, todos estos famosos quemadores de grasa, que tienen 20 componentes que son súper caros, bueno, pues el 80% del beneficio de ese suplemento quema grasa viene de la cafeína. Y la cafeína, aparte de ser interesante a nivel cognitivo, pues tiene también un efecto a nivel de oxidación de grasas. Se ha visto que el café en general, pero de nuevo, no es lo mismo café que cafeína, ¿no? Yo recomiendo más café y menos pastillas de cafeína, porque el café, además de cafeína, tiene un montón de polifenoles, de compuestos bioactivos, que han demostrado tener muchísimos beneficios sobre la salud. Como todo, el café en exceso, o si necesitas café para ser persona, eso es malo, tienes una adicción y no es lo recomendable. Pero en el contexto de buenos hábitos, tomarte 2-3 tazas de café al día, pues se ha visto que tiene muchos más beneficios que problemas, ¿no? De hecho, hay una publicación que subiste en Fitness Revolucionario que me parece brutal, que es esto es un café y esto es un postre. Y se había comparado un café solo normal con un café del Starbucks que salía con el nata montada, frappuccino. Ese es el problema. Que es un poco el problema que viene del café. 100%. O sea, el problema es que mucha gente... ese es su café, ¿no? Sí, y no son conscientes de que ahí hay 300, 400 calorías. Total. ¿no? Y por tanto, un café es un café, que le puedas echar un chorrito de leche, pero un café es un café. Hablando de estos hábitos, hay un tema también muy interesante que es acerca de, todo el tema de salud salvaje. Tienes un libro brutal acerca de esto que recomiendo mucho a la gente que lo vea. Dejaremos todo en la descripción, los libros de Marcos, que son buenísimos. Explícanos un poco de dónde viene este concepto de salud salvaje, que lo hemos venido hablando toda la conversación, pero yo creo que es muy interesante hablar de esto y más en profundidad, qué hábitos son de este tipo de salud salvaje que podamos implementar en nuestro día a día. La salud salvaje es un término que acuñé, digamos, que intentaba resumir este enfoque que yo tengo sobre la salud, que es este enfoque evolutivo, en el sentido de que muchos de los problemas de salud que sufrimos en el mundo moderno, en el mundo actual, tienen que ver con lo que yo llamo una incoherencia evolutiva, ¿no? Una incoherencia entre lo que nuestros genes esperan, a lo que han estado adaptados y acostumbrados durante cientos de miles de años, y lo que obtienen del mundo moderno. Entonces, hay dos tipos de problema. Uno son estímulos ancestrales con los que nuestro cuerpo evolucionó, que en el mundo moderno no recibimos. Y ahí metemos actividad física, metemos alimentos frescos, metemos pues, la exposición a luz solar durante el día y la oscuridad durante la noche, ¿no? Un montón de aspectos también sociales. Y después, por otra parte, tenemos estímulos a los que nuestro cuerpo no está acostumbrado y que de repente en unas pocas décadas aparecen, ¿no? Desde luz artificial por la noche, desde contaminación y un montón de aspectos que dañan nuestra salud. Entonces, esta idea de salud salvaje, de manera muy resumida, lo que intenta es... Ojo, aprovechando todo lo bueno del mundo moderno, que hay gente que lleva el argumento del absurdo, ¿no? Tú propones vivir en las cavernas. No, yo estoy muy contento de vivir en el año 2023 y no en el 1023 o en el 10.000 a.C. O sea, hay que aprovechar todo lo bueno que tenemos ahora. Como decíamos antes, vivimos mucho más, tenemos muchos menos riesgos, pero manteniendo la vida moderna que tiene muchísimos beneficios, ¿cómo somos capaces de, punto 1, incorporar esos estímulos que hemos perdido y a su vez minimizar esos otros estímulos modernos que nos dañan, ¿no? Va por aquí el concepto de salud salvaje. Es decir, sin volvernos locos y aprovechando todo lo bueno de vivir en el mundo civilizado, pero cómo traemos esos estímulos que nuestros genes esperan, porque nuestros genes son salvajes. O sea, seguimos teniendo los mismos genes que hace 10.000, 20.000 años. A ver, no estoy siendo del todo correcto. O sea, ha habido cambios, por supuesto, y ahí la evolución nunca se ha detenido, pero somos esencialmente iguales genéticamente que esos ancestros que hace 20.000 años perseguían mamuts por Siberia. Somos esos, ¿no? Entonces, ahora vivimos en un mundo... En el mundo que ellos soñarían, un mundo con comida abundante, sin depredadores naturales, con antibióticos, ¿no? No nos morimos de infecciones, no perdemos la mitad de nuestros hijos como antes, pero de alguna manera nuestro cuerpo actual echa de menos muchas de las cosas que ellos tenían, ¿no?
Entonces, para mí, salud salvaje se refiere a eso. Cómo aprovechamos todo lo bueno del mundo moderno, que insisto, es muchísimo, pero cómo recuperamos algunos de esos estímulos ancestrales que nuestros genes echan de menos y cuya ausencia nos enferma, ¿no? Y que a su vez cómo eliminamos esos estímulos o mitigamos esos estímulos modernos, novedosos, que están dañando nuestra salud porque no estamos adaptados a ellos. ¿Podrías compartirnos algún tipo de hábito? Uh-huh. Pues hemos hablado de muchos de ellos. Por ejemplo, un tipo de hábito es come lo que tus ancestros hubieran reconocido como comida. ¿Vale? Un ancestro hubiera reconocido carne o pescado como comida, evidentemente. Fruta, evidentemente. Muchas raíces, semillas, evidentemente. Si tú le llevas un donuts a un hombre de las cavernas, diría, ¿pero esto qué es? ¿No? A ver, se lo hubiera comido, evidentemente, hubiera dicho, esto está buenísimo, pero no lo hubiera reconocido como comida. La actividad física. Nuestros ancestros, pues la actividad física era un estímulo que no era opcional, tenían que moverse. Por eso nuestro cerebro no le gusta el movimiento, porque como moverse era obligatorio, ¿no? O cualquier animal que desperdiciase calorías, que dijera, pues voy a correr 20 kilómetros porque sí, pues ese hubiera desaparecido, porque hubiera gastado energía a lo tonto, ¿no? Por tanto, tenemos cableado este programa de ahorro energético. ¿Qué ocurre? Que ese programa de ahorro energético en un mundo donde no te hace falta moverte, pues hace que la gente decida no moverse. Bueno, pues tenemos que introducir ese estímulo de movimiento. O, por ejemplo, mencionaba también antes el concepto de ritmos circadianos, que igual hay gente que no sabe a qué se refiere. Pues básicamente pasamos de vivir todo el día fuera, ¿no? Expuestos a la luz solar, y después a oscuridad por la noche, a un mundo donde durante el día estamos en entornos interiores, donde hay mucha menos intensidad lumínica que hay fuera, y luego llega la noche y seguimos bañados por luz artificial. Con lo que nuestro cerebro no sabe si es de día, si es de noche. Además, estamos todo el día con la misma temperatura, no hay variaciones, pero cuando sube un poquito la temperatura ponemos el aire acondicionado. Cuando baja, la calefacción. Entonces, nuestro cuerpo tampoco sabe si es invierno, si es verano, si es de día, si es de noche. Y esto, pues, sabemos que desregula estos ritmos circadianos, ¿no? Entonces, hay muchísimos ejemplos de cómo, por un lado, hemos eliminado este tipo de estímulos, ¿no?, que nos beneficiaban, y hemos añadido otros que, bueno, pues que al final no estamos bien adaptados a ellos. Y podemos aplicar esto al tema también sociales, a temas cognitivos, a muchísimos otros. Claro, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema social, veíamos que, lo has dicho antes al principio y lo has dicho brevemente, pero me parece muy interesante el tema de que nuestra calidad social incluso puede perjudicar nuestra mortalidad de, oye, lo que tú decías, en la jubilación tiendes a quedarte solo, no tener amigos, aislarte, y eso puede acelerar incluso el proceso de envejecer. ¿Por qué es tan exagerado el impacto que tiene esas relaciones sociales, la calidad de esas relaciones en tu salud? ¿Cómo puede ser esa...? Porque parece que es algo de fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Porque hablo con Juan y parece que es fuera de mi salud, no, parece que no va a afectar a mi corazón, a mi pulmón. ¿Por qué tiene esa relación tan grande? Pues si entendemos que la supervivencia, de nuevo, en ese mundo salvaje del que venimos, está ligada a trabajar en equipo, pues nos damos cuenta del motivo, ¿no? O sea, para nuestro cerebro, sentirse solo es una emergencia. ¿Por qué lloran los bebés por la noche si los encierras en una habitación? Porque un bebé en un mundo salvaje sin sus padres cerca es una sentencia de muerte. Los humanos, de hecho, hasta hace no mucho, lo peor que podías hacerle a un humano que era excluirlo del grupo, desterrarlo, porque eso garantizaba su muerte. No podemos sobrevivir solos. Los humanos somos seres que dependemos del grupo. Somos seres que, digamos, desde el punto de vista físico, somos bastante lamentables. Somos débiles, corremos poco, o sea, no podemos sobrevivir solos. La supervivencia siempre ha sido un trabajo en equipo. La caza, la recolección, la protección, todo ha sido trabajo en equipo. Y por tanto, cuando nuestro cerebro percibe que se siente solo, percibe soledad, genera una respuesta inflamatoria, genera una respuesta de estrés. Y ese aumento del estrés, de la inflamación, pues nos daña. Ese es uno de los motivos. Pero también sabemos que las relaciones sociales trabajan mucho la mente. O sea, esto que estamos haciendo ahora, ¿no?, de que estamos hablando, preguntando, yo intento responder, a ver qué estás pensando, qué piensa Sergio, qué piensa Juan, cómo respondo, cómo transmito esto. Eso, aunque sea fácil hablar, es un trabajo mental muy grande, ¿no? Y cuando dejamos de hacer ese trabajo, porque estamos siempre en nuestro mundo y no nos relacionamos con otros, pues todas esas rutas neuronales dejan de funcionar. Mantener relaciones sociales
sobre todo en grupos pequeños, ¿no? Os sonará el famoso número de Dunbar, que se refiere al número de personas con las que podemos mantener relaciones de cierta profundidad, que podemos llegar total. a conocer, ¿no? Que no solo conocemos nuestra relación con ellos, sino yo también sé, no solo te conozco a ti y a ti, sino sé que Sergio y Juan son amigos, que tienen este podcast, que hacen esto. Entonces, tienes que mantener todas las relaciones, la jerarquía entre las personas y toda esa contabilidad social hace trabajar mucho la mente. Cuando tu grupo se reduce mucho, pues toda esa zona cerebral se atrofia. Por tanto, vemos pues, que a medida que tu grupo social se reduce, también pues, tus capacidades cognitivas se deterioran más rápido. Y además, lo que más significado nos aporta como humanos son las personas. Con diferencia. No es ni el dinero, ni bueno, de hecho el estatus solo puedes medir, o sea, buscamos mucho estatus, ¿pero por qué? Porque el estatus se mide en relación a otras personas. Entonces, estamos cableados para relacionarnos, estamos cableados para encontrar significado en relación a otras personas. Y por tanto, cuando no nos relacionamos con otras personas, o cambia la naturaleza de las relaciones, que ese es otro problema, ¿no? Ahora estamos mucho más conectados que antes, pero digamos que la naturaleza de esas relaciones se ha transformado. Hemos pasado de esos grupos pequeños, de 100, 150 personas, porque cuando esos grupos aumentaban, los grupos se dividían, y ahora tenemos miles de, entre comillas, amigos en Facebook o Instagram, pero muy pocas relaciones profundas con seres que nos importan de verdad, ¿no? Entonces, ese cambio que ha venido dado por todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Que son uno de estos factores, como decíamos antes, que también de estos estímulos modernos a los que no estábamos acostumbrados, a estar expuestos públicamente ante miles de personas, que esto es evidente que va a tener un impacto en nuestra salud mental. Pues eso ha hecho bueno, pues que tengamos tantos problemas, ¿no? y que nos cueste muchas veces relacionarnos o adaptarnos a esta forma, entre comillas, moderna de conexión social. Ahora has comentado varias veces un tema que es el estrés y luego también lo que trae las redes sociales, que creo que van muy de la mano, sobre todo nosotros que vivimos de las redes. Hostia, te despiertas y tienes el móvil cerca, ya entran emails, la gente te está comentando. ¿Cómo puede llegar a afectar ese estrés en nuestra salud sin darnos cuenta? De manera muy clara y muy directa, ¿no? O sea, al final, como decía antes, somos muy sensibles a las críticas de los demás, ¿no? Está muy de moda decir, no, a mí no me importa lo que digan los demás. Mentira, te importa. La única forma de que no te importe es si eres un psicópata, ¿vale? Pero si eres una persona normal, te importa lo que piensen los demás de ti, porque eso estamos cableados así, estamos cableados para que nos importe mucho lo que los demás piensan de nosotros. No solo que nos importe, sino que sea casi lo que más nos importa. Sí. Porque tu reputación en el grupo, de tu reputación en el grupo dependía casi todo. Dependía primero que el grupo te aceptara y no te desterrara. Segundo, tu capacidad de apareamiento, o sea, de conseguir personas con las que tener hijos, ¿no? Entonces, las personas a las que no les importaba lo que pensaran los demás, que no les importara atraer al sexo opuesto, esa gente ya ha desaparecido del pool genético hace mucho tiempo. Entonces, los que quedamos somos los descendientes de personas que nos importa lo que piensen los demás, nuestro grupo, las personas del sexo opuesto porque son las que nos van a permitir procrear, etcétera, ¿no? Y por tanto, el hecho de pasar de esas relaciones personales, ¿no? a ponernos en escaparates públicos donde un montón de gente que ni conocemos nos critica o dice cosas de nosotros sin saber nada de nuestra vida, eso me tiene un impacto claro, ¿no? Porque al final las críticas duelen, o sea, duelen, y cuando digo que duelen, lo digo literal. O sea, se ha visto que pues las rupturas sentimentales, por ejemplo, pues utilizan las mismas redes neuronales que el dolor físico. Y de hecho el lenguaje que usamos es así, ¿no? Me rompieron el corazón, ¿no? O sea, usamos, digamos, que los mismos términos. O hirieron mis sentimientos. Hablamos de heridas, de roturas. Y yo siempre digo que, de hecho, ese dolor emocional, fruto de este tipo de cosas, duele más tiempo. O sea, si te rompes un brazo, pues el brazo cura un par de meses, ni te acuerdas del brazo. Sin embargo, si te rompen el corazón, pues estás años con ese dolor, ¿no? El dolor social no solo utiliza las mismas rutas neuronales, sino que puede durar mucho más tiempo que el dolor físico, ¿no? Y la crítica en el fondo es eso, la crítica es un daño que te están haciendo, un daño a tu reputación, un daño a lo que tú sientes que eres, y por tanto esas críticas que antes se ceñían a un grupo pequeño, ¿no?
cuando de repente te llueven críticas por todas partes, o hay una humillación pública, un linchamiento público, entre comillas, en Twitter o en las redes sociales, pues eso tiene un impacto muy grande en la salud mental, por supuesto. Luego, como todo, luego, por suerte, tenemos también herramientas cognitivas, y yo hablo mucho de estoicismo, ese tipo de cosas, que justamente pretenden ayudarnos a lidiar con esto y a evitar que estas cosas nos afecten tanto, pero evidentemente nos afectan, ¿no? Espera un momento. Sergio, más del 70% no están suscritos. ¿Qué Esta cojón? captura es de verdad, Juan. Esto es de verdad. Esto ni lo he modificado ni nada por el estilo. ¿Qué está pasando? O sea, 72%, por favor. Si realmente te gustan las conversaciones, si te gustan los episodios de Tengo un Plan, si te caemos algo bien, te pediremos, por favor, que te suscribas al canal. Vamos a intentar bajar eso. Nuestro objetivo es bajarlo al 60%, incluso al 50%, a ver si es posible. Así que, por favor, no cuesta nada. Dale al botón de suscribirse y disfruta del resto de la entrevista. Ahora pasaremos a hablar de la parte de estoicismo. Nos parece muy interesante. Antes, justo comentabas, Juan, lo del estrés. Hay una cosa muy, muy interesante que alguna vez te he escuchado comentar, Marcos, que es la diferencia entre un estrés positivo y un estrés negativo. Hay cierto estrés que has comentado muchas veces que es positivo. Y yo sí que estoy de acuerdo con que hay gente que no está acostumbrada a que pasen obstáculos en su vida, en su día a día, y cualquier problema se les echa encima y se amargan y tal. Y yo digo, joder, en cierta manera, el exponerte a esos problemas y el superarlos te hace saber lidiar mucho mejor con el día a día, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre este estrés positivo y este estrés negativo? Y tácticas o tips que puedas dar para poder llevarlo mejor. Sí, es buen punto, ¿no? Porque asumimos estrés malo. No, o sea, de hecho en nuestro cuerpo hay un concepto que me gusta mucho, que es el de hormesis. Y hormesis se refiere a que el mismo compuesto o estímulo que en exceso te daña, pues en pequeñas dosis nos puede ayudar. Y el estrés es un buen ejemplo de esto. O sea, un exceso de estrés es malo, pero la dosis adecuada de estrés es bueno. Y esto aplica en todos los ámbitos. El más claro es el ejercicio. O sea, hemos dicho que el ejercicio es buenísimo, pero el ejercicio es un estrés. Total. O sea, si tú te haces una prueba médica justo después de entrenar, te meten en la UCI. O sea, presión arterial por las nubes, cortisol elevado, daño en los músculos, el corazón a 180. Dices, estás fatal, te vas a morir. Inflamación elevada. ¿Qué ocurre? Que ese estrés puntual o el intento de nuestro cuerpo de recuperar la homeostasis, de adaptarse a ese estrés, a largo plazo nos beneficia muchísimo, ¿no? Y a nivel cognitivo, pues ocurre lo mismo. Si a tu mente no le das ningún estímulo, ningún problema a resolver, pues al final todo va a ser un gran problema, ¿no? O sea, digamos, te vas a venir abajo ante la mínima adversidad. Y volviendo a lo de antes, los estoicos hablan mucho de esto. Dicen, ¿cómo sé que eres un gran hombre si nunca has estado expuesto a la adversidad, si nunca has tenido un contrincante? Es como quien va a los Juegos Olímpicos y no tiene contrincante. Pues vale, has ganado la corona, pero no has ganado la gloria, porque la gloria se gana, pues eso, venciendo a alguien, venciendo a obstáculos, ¿no? Y por tanto la idea es esta, ver los problemas como estresores. ¿Qué ocurre? Que hay veces que nos superan, ¿no? Y por eso hablamos de la dosis adecuada de estrés. Entonces, un poco de estrés, y no solo es el ejercicio. Yo hablo, por ejemplo, en este libro de longevidad, hablo de la exposición al sol. El sol es un estrés, es una radiación que en exceso, claro que es problemática, ¿no? Pero un poco de sol es beneficioso. Exponerse al frío, exponerse al calor, exponerse a la altura, perder sangre. O sea, este tipo de estresores, pues al final producen beneficio en la salud porque nos adaptamos a eso, ¿no? Y a nivel cognitivo-mental es lo mismo. La ausencia de problemas pues hace que tu mente sea incapaz después de resolver problemas. Igual que un músculo, ¿cómo crece el músculo? Estresándole. ¿Qué ocurre? Que tienes que estresarlo y luego dejarle descansar. El problema, por tanto, es ese estrés crónico, ese estrés constante, de problemas constantes, es lo que termina derivando en esos problemas de salud mental, etcétera, ¿no? Pero resolver problemas, lo que quieres es resolver problemas cada vez más grandes, ¿no? Hacerte cada vez más fuerte, tanto físicamente como cognitivamente. Y esto solo lo vas a lograr exponiéndote a estresores. Y por tanto tenemos que buscar también esos estresores. Lo que pasa es que hay estresores mejores y peores. ¿Y cuáles son los mejores? Pues a los que nuestro cuerpo está adaptado. Y por eso vuelvo a este concepto evolutivo, ¿no? Hay estresores modernos que no nos benefician de ninguna manera. La contaminación, pues no hay contaminación buena. Toda la contaminación es mala porque nunca hemos estado expuestos a esa contaminación. Sin embargo, estresores como los que he mencionado, ¿no? Pues el ejercicio, cosas como el ayuno intermitente o el ayuno en general, cosas como la exposición solar, como el frío, como el calor, todos estos estresores nos benefician en la dosis adecuada. Ahora que has comentado, bueno, que estamos hablando un poco de estoicismo, podríamos entrar a la parte de Invicto, un libro que escribiste que, bueno, bajo mi punto de vista es la hostia. Sergio me lo recomendó. Y joder, es increíble.
Para la gente que no conozca lo que es el estoicismo, ¿cómo lo definirías y también cómo ha afectado en tu vida personal? Pues a ver, la forma de definirlo es una filosofía clásica, una filosofía práctica, ¿no? Creo que, no sé si ahora se estudia filosofía, hace mucho que he estudiado yo, pero la filosofía que yo estudié es una filosofía que veía muy alejada de la vida real, ¿no? Estudiaba las cosas más metafísicas y Descartes y Dante y no sé qué. Sí, eso estudiamos. A nosotros nos claro, llegó eso. pero yo decía, vale, ¿esto cómo me ayuda en mi vida? Total. Mientras que la filosofía clásica realmente era muy aterrizada, intentaba responder a las grandes preguntas de cómo debo vivir. El estoicismo intenta responder a esto, cómo debo vivir, qué cosas son importantes, cómo perseguirlas, cómo evitar que estas cosas me afecten, cómo tomar mejores decisiones. Entonces hay gente que describe el estoicismo como un sistema operativo mental, como una forma de responder al mundo, de cómo comportarnos y de cómo actuar. Y creo que esto es muy importante, ¿no? Porque ese papel tradicionalmente ha sido asignado a las religiones, para lo bueno y para lo malo. A medida que somos cada vez menos religiosos, menos dogmáticos, e insisto, creo que tiene una parte buena y una parte mala, pues creo que mucha gente está perdida, porque no tiene unos códigos de comportamiento, no tiene una filosofía de vida. Y yo digo esto de que una vida sin filosofía es una vida sin dirección. Por tanto, para mí la filosofía es una forma de actuar no dogmática, en el sentido que no te dicen tienes que hacer exactamente esto, pero es una brújula, más que un mapa. No es un mapa, porque además el mundo cambia muy rápido, pero es una brújula de, oye, hacia allá. Estas son las cosas que importan en la vida y estas son menos importantes, ¿no? Así debes comportarte, más o menos, siguiendo un poco estas pautas. Y creo que el estoicismo, pues es eso, es un conjunto de ideas, de herramientas. A mí me gusta verlo como herramientas, ¿no? Intento convertirlo en herramientas prácticas, accionables, que podemos utilizar pues, en distintos momentos, pues, que podemos utilizar cuando sentimos ansiedad, cuando sentimos tristeza, cuando no tenemos claro qué cosas importan en nuestra vida. Y yo lo veo así. ¿Qué ocurre? Que el estoicismo, pues de nuevo, no quiero ser dogmático con él, y hay otras herramientas que nos da la psicología moderna, que son muy útiles, ¿no? Y terapias cognitivo-conductuales, que de hecho beben del estoicismo, y lo que intenté con Invicto es combinarlas. En el fondo es cómo podemos aprovechar lo bueno, esa sabiduría ancestral que ha superado el test del tiempo, con la ciencia más moderna de la psicología, que también nos da herramientas más específicas, concretas, que podemos protocolizar de manera un poquito más paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Y un poco este matrimonio o esta unión entre el estoicismo y la psicología moderna es lo que he intentado sintetizar y aterrizar de manera práctica en Invicto, ¿no? Uno de los puntos más chulos para mí de Invicto es la forma de afrontar grandes problemas en tu vida. Yo te dije que lo leí en un momento en el que yo estaba en una ruptura amorosa. También conozco a gente que lo ha leído después de una pérdida familiar. ¿Por qué es tan útil esos consejos? O sea, ¿por qué parte del estoicismo es tan buena lidiando con esas pérdidas o con esos duelos, digamos? Porque al final no deja de ser un duelo todo, tanto una ruptura amorosa como una pérdida de un familiar, una mascota. O sea, ¿por qué el estoicismo casa tan bien con un duelo, con el proceso de duelo? Bueno, casa con un duelo, pero es que casa con todo. Casa problema, ¿no? La gente que me decía, yo tenía ansiedad y me ha ayudado, yo tenía tal y me ha ayudado. Porque en el fondo lo que permite, o como nos ayuda la filosofía estoica, como yo lo entiendo, mi interpretación, es que antes no respondí la segunda parte de la pregunta, ¿cómo me ha ayudado a mí? ¿No? Pues aprovecho ahora. Lo que te permite es separarte de tus problemas. ¿Qué ocurre? Que cuando tienes un duelo, pierdes una persona, se rompe una relación, estás lidiando con una situación que te desborda. Parte del problema es que esa situación la tienes aquí, no te deja ver nada más, ¿no? Y lo que te dice el estoicismo es, no, aléjate, ¿sabes? Míralo desde más lejos, aléjate de eso, lo que se llama distancia cognitiva. Y por tanto, cuando algo se aleja de tu espacio mental, lo puedes ver con más claridad, puedes ver los bordes y te das cuenta que, vale, es un problema. O sea, el estoicismo no es de negar los problemas, es un problema, pero no pienses que tu vida es este problema. El problema está ahí y tu mente va por otra parte, ¿no? Y luego te ayuda también a entender este concepto que decía Marco Aurelio, ¿no? De la ciudadela interior, de entender que tu mente es algo que puedes proteger, que tu mente puede estar en calma a pesar de que haya tempestades fuera. Y el problema es que cuando atravesamos adversidades, me da igual que hablemos pues, de una pérdida, de un duelo, de una adversidad X, pues nuestra mente se fusiona con esto. Nuestra mente es el problema y nosotros somos los pensamientos. Y lo que propone el estoicismo, y que en esto comparte muchas ideas con filosofías orientales, ¿no? de Zen y budismo y tales, no, tus pensamientos son una cosa y tu mente es otra. Y tu mente puede regular esos pensamientos y dar esa perspectiva adecuada. Muchos problemas, en el fondo, son un problema de perspectiva.
Y lo que intentaban los estoicos, ¿no? Yo creo que eran unos maestros de la perspectiva, es, oye, en función de qué perspectiva tomes sobre el problema, te va a afectar de una manera u otra. Si tú ves la pérdida de una relación como, es que perdí todo este tiempo, es que todo esto se ha acabado, todo tal, bueno, puedes verlo así, es una forma de verlo. Otra forma de verlo es, oye, pues qué bien que conocí a esa persona, que estuve todo ese tiempo con esa persona, que me ha dado muchos recuerdos positivos. Entonces puedo estar triste porque terminó o puedo estar contento porque ocurrió. Y en función de dónde pones el foco, triste porque ocurrió, vas a estar triste. Contento porque ocurrió, pues vas a estar contento. Bueno, no contento, al final no quiere decir que de repente, ya estoy feliz, no, pero el dolor que vas a sentir es distinto. O el tiempo que vas a tardar en superar eso es distinto, si adoptas una perspectiva u otra. Entonces creo que el estoicismo lo que nos permite es entender que tenemos la capacidad de seleccionar la perspectiva más útil, ¿no? Decía Epicteto que todas las cosas tienen dos asas. Por un asa no lo puedes levantar, por el otro sí. Y se refiere a que todas las situaciones tienen varias perspectivas, ¿no? Unas perspectivas te hacen hundirte y otras perspectivas pues permiten que esa carga sea más llevadera. Ojo, no que desaparezca. Esto no es de engañarse, no, mi vida no tengo problemas. No. Acepta los problemas que tienes, no te autoengañes, tienes un problema, es un problema, pero punto 1, dar una perspectiva que lo haga más tolerable y punto 2, cree en ti, cree en tus capacidades para superar eso, ¿no? Muchas veces son las adversidades las que nos permiten crecer, ¿no? Hablamos mucho del trauma, de los problemas que el PTSD famoso, ¿no? Y es verdad que los traumas pues, pueden generar problemas, ¿no? Es el famoso estrés postraumático, pero ojo, que también hay crecimiento postraumático. Es decir, muchas veces las peores situaciones son lo que nos hace ser conscientes de que tenemos capacidades que no conocíamos, que hemos descubierto gracias a esas adversidades, ¿no? Entonces tú te puedes considerar una víctima, soy una víctima porque pasó esto, o puedes considerarte un superviviente. Oye, he superado esto, he crecido gracias a esto, y que tú te consideres una víctima o un superviviente cambia mucho. O sea, tu narrativa interna sobre tu vida es muy distinta. Si te ves como víctima, pues oye, qué mala suerte, qué mala es la vida, qué injusta es la vida que me dio esto. O puedes verte como, vale, la vida me dio esto, yo he sido capaz de superarlo, ¿no? Entonces, esa narrativa que te cuentas sobre tu vida importa mucho en cómo la vas a percibir. Y el estoicismo va de esto, de mejorar esa narrativa, ¿no? De darte herramientas para enfrentar los problemas y para darles la perspectiva que va a ser más útil de cara a superarlos. El estoicismo también se acerca a la aceptación, al estar un poco más en paz, en calma. ¿Tú cómo consigues combinar esa parte de estar en calma y en paz con querer conseguir metas ambiciosas? Es un muy buen punto, ¿no? Porque la gente interpreta estas herramientas del estoicismo como la aceptación, como la gratitud, como pasividad. No, esto es pasividad, eres el burro bajo la lluvia, que venga lo que venga. No. O sea, el estoicismo nos dice hay cosas que son indiferentes preferibles, ¿no? Voy un paso más atrás. Un concepto importante del estoicismo es que todo aquello que no depende de ti es indiferente. Y esto incluye cosas como las adversidades o como la salud, ¿no? Y que a la gente le digas que la salud es indiferente, y diga, indiferente la salud no. La salud no depende de ti. Ojo, de ti depende que hagas cosas por tu salud, ¿no? Que comas bien, que hagas actividad física, todo lo que hemos comentado antes, pero puede que te cuides muchísimo, que salgas a la calle y te atropelle un coche, o que tengas un cáncer por genética, ¿no? Entonces, la salud no depende de ti. Depende de ti el esfuerzo que pones en cuidar tu salud, ¿no? Pero el resultado no depende de ti. Pero los estoicos decían después, ¿no? Hay cosas indiferentes, pero unas cosas son indiferentes preferidas y otras no preferidas. Los indiferentes preferidos son pues, la salud, la amistad, el dinero, mejor tener dinero que no tenerlo, y por tanto tiene todo el sentido que persigas indiferentes preferidos. Persíguelos, claro que sí. Ojo, siempre que eso no implique actuar en contra de la virtud, ¿no? O sea, ¿perseguir dinero? Sí, pero si para perseguir dinero tienes que hacer cosas que violan la virtud, entonces no. Entonces, el dinero pasaría de ser un indiferente preferido a algo negativo, a algo malo, ¿no? Entonces, para mí el equilibrio es ese, que hay cosas en la vida que merecen la pena perseguir y cada uno tiene sus objetivos vitales. Entonces, el estoicismo, punto uno, te ayuda a identificar qué cosas son importantes y cuáles no, pero sobre todo te ayuda a estar más agradecido y estar más satisfecho mientras lo logras. O sea, yo siempre digo que si eres desgraciado mientras persigues fama, dinero, lo que sea, seguramente sigas siendo desgraciado cuando las consigas. Más aún. Incluso más, porque antes podías decir, vale, soy desgraciado porque no tengo X dinero.
Pero cuando consigues ese dinero o el objetivo que cada uno tenga y sigues siendo desgraciado, es mierda, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque antes pensaba que el motivo de mi ansiedad mental era que no tenía suficiente dinero, la casa que yo quería, el trabajo de mis sueños, la pareja ideal, y ahora que tengo la pareja ideal, el dinero, y no soy feliz, ¿dónde está el problema? ¿No? Y muchas depresiones, ¿no? Sobre todo es la famosa midlife crisis, esa crisis de la Edad Media, muchas veces viene por esto, ¿no? A veces viene porque asumías que a los 40, 45 ibas a lograr ciertas cosas y te das cuenta de que no, que estás muy lejos de tus objetivos, pero ojo, a veces viene por lo contrario. Llegas a esa edad, dices, coño, he conseguido todos mis sueños y no estoy más satisfecho que a los 20. ¿Qué ha pasado? ¿No? Y de repente empiezas a buscar otras cosas. Y esa es la idea, que dice también Naval Ravikant que si no eres feliz con un café, no serás feliz con un yate. Y yo creo mucho en esto. Si no eres capaz de ver el valor y de apreciar y de sentirte agradecido por las pequeñas cosas de la vida, un café, un paseo, una charla con amigos, una cena con tu pareja, seguramente tampoco seas capaz de sentir gratitud cuando logres eso que tú piensas que te falta. Da igual que sea fama, dinero, yates, da igual. Seguramente si no eres capaz de disfrutar eso y de agradecer lo que tienes, no seas feliz cuando logres eso que sientes que te falta. De hecho, siempre lo hablo con Juan, le digo, tío, yo no me cambiaría por este millonario o por este tal, porque nos quitaría habernos desplazado a Asturias, pasar días aquí, visitar la zona, estar juntos, o sea, esas experiencias de ese videojuego mientras estás pasando pantallas, que mola muchísimo también de progresar, y que yo creo que es, precisamente yo creo que ahí está la felicidad. Tony Robbins dice que la felicidad es el progreso, y yo creo que es una definición en la que me he sentido muy identificado. Me he puesto muchas veces metas, pero realmente recuerdo momentos más felices en los momentos en los que he transicionado y he mejorado y me he superado a mí mismo, ¿no? Yo creo que eso es un poco la definición. Me gustaría preguntarte a ti, Marcos, ¿qué es para ti la felicidad? ¿Cómo la definirías? Difícil, ¿no? Yo creo que la felicidad para mí es la combinación adecuada de dos componentes. Uno es, y que esto no es invención mía, se habla de dos tipos de felicidad. La felicidad eudaimónica, que es ese sentimiento de que miras atrás en tu vida, ¿no? Y que el arco narrativo de tu vida tiene sentido. Creo que mi vida contribuye a algo, creo que aporto algo, creo que mi vida tiene cierto significado, ¿no? Y que hay lucha, por supuesto, pero que estoy en ese videojuego, como bien decías, ¿no? Y que voy creciendo y haciendo las cosas que me gustan y contribuyendo a pesar de los problemas y de las adversidades. Y punto 2, la dosis adecuada de esa felicidad más hedónica, ¿no? Y siendo que en mi día a día es bueno, que hago cosas con amigos, que ceno con mi pareja, que como algo que me gusta, que entreno cuando me gusta, que hago un partido de fútbol. Esta combinación, ¿no? Esta visión más un arco narrativo de décadas, ¿no? De sentir que tu vida contribuye a algo, que voy creciendo, que mis objetivos más o menos se van cumpliendo y que mi vida es más o menos lo que quiero, ¿no? Que represente. Y luego esos aspectos más específicos del día a día, esos placeres más sensoriales, si quieres, por así decirlo, ¿no? Que es lo de siempre, es escalar una montaña. Creo que esa escalada aporta significado, pero a su vez oler las flores por el camino, ¿no? Porque al final siempre estás postergando la gratificación. O sea, una gratificación postergada por siempre no es gratificación, ¿no? Entonces tienes que lograr este equilibrio. Y para mí ahí está la felicidad, en tener objetivos y sentir que vas creciendo y que tienes cosas que te ilusionan, proyectos a largo plazo que te ilusionan, pero a su vez que eres capaz de disfrutar el día a día y que cuando llega el lunes dices, vale, es lunes o martes, pues me siento bien, ¿no? No vivo para el fin de semana, no vivo para el retiro, no vivo para tal. Creo que es una vida que tiene poco sentido. Entonces, creo que este equilibrio es para mí la felicidad. Hay una definición que cuentas en Invicto, me acaba de venir a la cabeza y es verdad, que decías que la felicidad no se persigue, son como unas mariposas que no se persiguen, sino que te tienes que centrar en tu huertito o en tu jardín y de esperar a que esas mariposas vengan, ¿no? Y de repente es la mariposa que se te apoya en el hombro. Claro. Esa es como la definición estoica que dabas a la felicidad y me parecía muy correcta, totalmente. Sí. Justo ayer fuimos a dar un paseo por Cangas de Onís y salió el tema del propósito, porque es una palabra que, además de que yo creo que tiene un significado muy grande, también se ha puesto de moda como palabrería. Oye, tienes que encontrar tu propósito. Y eso lo decía Sergio, digo, tío, yo me cuesta identificar cuál es mi propósito. Yo me noto que me despierto por la mañana, tengo ganas, estoy alineado, yo creo que estoy en propósito. Pero ¿cómo definirías tú el estar en propósito y el encontrarlo? Pues honestamente creo que lo has descrito muy bien. O sea, para mí es que te levantes por la mañana con ganas de hacer algo, ¿no? Muchas veces,
Claro, si pensamos en el propósito como mi gran objetivo cósmico, Claro. hostia, puede generar parálisis por análisis. Es como, tengo que buscarlo, tengo que crear, ¿qué puede ser esto? Salvar niños en África, y al final no resuenas con nada y te vienes abajo, ¿no? Para mí es, sigue las cosas que te interesan. Sigue las cosas que te interesan. Es levantarte por la mañana con ilusión por crear algo, por producir algo. Honestamente, yo creo que tiene que ser algo que tenga una parte de construir, de crear, ¿no? Creo que el propósito tiene que ser creación. Y ojo, que puede ser creación de tu huerto o que tus hijos crezcan y crear a tus hijos en personas, pues, de comillas respetables o personas de provecho, ¿no? Creo que eso también es válido. Hay gente que encontrará su propósito en sus hijos y otros en su huerto, pero tiene que ser algo que te motive, que te levante de la cama. Eso es para mí la definición de propósito. No tiene que ser tampoco, pues eso, una gran ambición cósmica. Quiero cambiar el mundo, que ahora se habla mucho, ¿no? Nuestra empresa quiere cambiar el mundo. No intentes cambiar el mundo, ¿vale? Intenta cambiar tu mundo, cambia tu vida. Persigue algo que te haga crecer, que te interese, que te motive de verdad y que no sea algo que haces para impresionar a los demás o a tus padres o a tu entorno. No, que realmente te interese, tengas esa motivación intrínseca y ya está, ¿sabes? Y luego ya veremos ese propósito o ese interés, cómo evoluciona, cómo se manifiesta, pero creo que va por ahí, ¿no? Por sentir que estás creando, construyendo, creciendo. Y tú, Marcos, ¿tú notas una diferencia entre tu época trabajando de ingeniero con tu época de fitness revolucionario? ¿Notaste ahí, tú 100%. pudiste sentir esa sensación de propósito literalmente de cambio? 100%. O sea, para mí el domingo por la tarde era deprimente. O sea, el domingo por la tarde, esta mierda, mañana otra vez a la oficina, a los clientes, a tal, a hacer cosas que no me interesan, ¿no? Yo era socio de una consultora y me acuerdo perfectamente, pues bueno, pues lo típico, ¿no? Tenías que dar charlas a la gente que entraba, no sé qué, ¿no? Y me acuerdo de una charla, pues yo iba allí, gente que entraba, entonces ya era en mis últimos meses cuando estamos ya a punto de vender la empresa, y me acuerdo que di esta charla, tal, y viendo los comentarios, ¿no? Después pues la gente te hacía comentarios, ¿no? Y te los pasaban. Los comentarios, bien, charla interesante, no sé qué, y había uno que decía, sí, la charla bien, pero se ve que esto no le ilusiona ya. Y yo, hostia, se nota, ¿sabes? O sea, si haces algo que no te ilusiona, se nota. Y para mí eso fue como un clic, ¿no? Como es que es verdad, es que no me ilusiona. O sea, iba por la mañana a la oficina, en el coche ahí, ¿sabes? Sin ilusión. Y luego, sin embargo, llegaba porque lancé Fitness Revolucionario, creé Fitness Revolucionario, pues se solapó con los últimos meses más de un año de mi etapa como consultor. Y era llegar a la oficina, qué peñazo esto, y llegar a casa, aunque fueran las 10 de la noche, venga, voy a hacer el artículo esta semana, ilusionado, ¿no? Llegar el fin de semana, después de trabajar un montón de horas durante la semana, con la ilusión de seguir investigando sobre salud, creando algún infoproducto, alguna cosa, y entonces era un cambio radical. Y luego además empezabas a recibir de los clientes, solo recibía quejas, ¿no? Y sin embargo, de la gente que leía el blog recibía estas, pues gracias, porque esto me ha ayudado mucho, ¿no? Entonces, sin duda, o sea, ha visto un cambio radical en mi etapa, en función de si lo que haces, pues sientes que lo haces como una forma simplemente de ganar dinero o lo haces como una forma realmente de autoexpresión, una forma de estar en el mundo y además algo que tiene un impacto positivo en otras personas. El cambio es radical. Ahora que has comentado que por una parte te criticaban y por otra te alababan, ahora me imagino que también recibirás críticas de todo tipo. Sí, claro. ¿Qué consejo le das a una persona cuando recibe ese comentario de este vídeo es una mierda después de haberse pegado tanto tiempo trabajando? Uh-huh. A ver, muchos. O sea, yo creo que el punto uno, para mí lo más importante es separarte de esto, ¿no? Es no convertirte separar un poco tu persona pública de lo que tú eres en realidad. Y entonces entender que esa gente ni saben quién eres, ni saben nada de tu vida. Entonces verlo como píxeles en una pantalla, ¿vale? Que suena un poquito deshumanizante si quieres, pero es lo que es. Yo, esta persona que me critica desde yo que sé dónde, ni sabe quién soy yo, igual esta es un bot ruso, ¿sabes? Entonces, oye, esto no es real, ¿sabes? Por un lado, estos son píxeles en una pantalla. Y luego recordar esto, ¿no? Lo que dicen que, creo que era Winston Churchill, que si paras a tirarle piedras a cada perro que ladra, nunca vas a llegar a tu destino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer en la vida? Es eso. Prestar atención a esto, ponerme a responderle, pues tú eres tonto, pues que no has entendido nada, ¿me aporta algo a mi vida? No me aporta nada, ¿sabes? Sí. Y ojo, también sin cerrarte, creo que hay críticas, o sea, yo creo que he crecido gracias a las críticas también. Hay críticas, algunas incluso
malintencionadas, pero que dices, hostia, hay algo de verdad aquí, ¿no? O sea, decía Séneca, si me dicen que soy un calvo y un feo, joder, pues tienes razón, ¿qué les vas a decir, no? Aunque sea malintencionada, pues oye, es verdad, y hay veces que puedo aprender de eso. Entonces creo que es entender, primero, que esa persona igual está atravesando sus propios problemas, y muchas veces es una forma, se siente atacada simplemente, porque en el mundo de la salud ocurre mucho, ¿no? Sobre todo en el mundo de la dietética, que la gente asocia su identidad a su dieta. Pues si eres vegano, ¿por qué tal? Pues si yo digo que el veganismo no es lo mejor, pues igual te sientes atacado personalmente. O al revés, si digo que la dieta carnívora no es lo mejor, pues el que tenga en su que sea en YouTube Keto Carnivore no sé qué, dirá, no tienes ni idea de nada, ¿no? Entonces, entender eso, que la gente muchas veces lo que te dicen o las críticas que hacen dice mucho más de ellos que de ti, no negarte a aceptar que muchas críticas pueden tener al menos algo de razón, que puede ayudarte a crecer, pero que en el fondo no importa. O sea, en el sentido de que tu mensaje no es para todo el mundo. Tienes que entender eso. Tu mensaje no es para todo el mundo. Entonces, muchas veces ocurre esto, ¿no? Que tenemos 100 mensajes positivos que no respondemos. Bien, gracias, eres el mejor, ¿verdad? Eres un imbécil. Y te quedas en ese, en el que te llamo imbécil y toda tu energía se va hacia eso. Y ese es un problema, ¿no? Porque, como decían los estoicos, al final, si dejas que esa persona afecte tu estado mental, o entre en esa ciudadela interior que tienes que proteger, la estás cagando. O sea, tienes que evitar que esas personas o esos comentarios te controlen, porque estás cediendo control a otras personas, ¿no? Si te ofenden con facilidad, te controlan con facilidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de ceder ese control a otras personas, ¿no? Entonces va un poco por ahí, es decir, nadie es inmune a las críticas y no hay que cerrarse a ellas, y creo que de las críticas se puede aprender, pero también entender que esa gente no está hablando de ti, está hablando de un personaje que cuenta algo en YouTube, que está en Instagram, que no eres tú, ¿vale? Que esa persona tendrá sus propios problemas, seguramente tu mensaje no sea para esa persona, seguramente no entendió nada de lo que estás contando, y ya está. Intentar aislarte de eso y concentrarte en la gente que valora, que entiende tu mensaje y que son los que realmente vas a poder ayudar, ¿no? Siempre hablas de salud, pocas veces te he visto hablar de emprendimiento, y yo se lo digo, Juan, o sea, uno de los proyectos en los que más me fijo a la hora de intentar modelar es el tuyo, porque me pareces un ejemplo a nivel de marca, de productos, de calidad, de todo. Entonces, ¿en qué te basas? ¿Cuáles son tus pilares fundamentales a la hora de emprender tu proyecto? ¿En qué te fijas? ¿Cuáles son tus valores principales? Y comentando un poco, pues eso, ¿no? La parte de Fitness Revolucionario, ¿en qué te basas tú para decir, vale, quiero que se cumplan estos 4 pilares para que el proyecto esté como a mí me gusta, ¿no? A ver, son muchas cosas. Yo siempre digo que mi modelo de negocio es muy sencillo, que en el fondo es qué cosas me han ayudado a mí, qué cosas me generan curiosidad, qué cosas me generan interés, y después convertir eso en contenido y quizás en programas que puedan ayudar a otras personas. No estoy seguro que a corto plazo esta sea la estrategia que optimice facturación. Seguramente no, ¿vale? Pero sí creo que es la que optimiza 2 variables que para mí son más importantes. Punto 1, sostenibilidad. Y punto 2, calma mental. O sea, en el sentido de que yo conozco casos muy cercanos, o por ejemplo, si yo pienso en la gente que hace 10, 12 años, cuando yo empecé, éramos los más conocidos, si miro esos 10, el 80% han desaparecido. O sea, de esos 10, 8. De los 20, el 80% ya no están. ¿Y por qué no están? Pues yo creo que es por eso, porque intentaban ver qué es lo que suena, voy a hacer contenido sobre esto, ahora Google Trends, qué es lo que pita ahora, esto, venga, pues vamos a... creo que es equivocado, porque al final te quemas. Eres más ese rol, como decía antes, de consultor. ¿Qué quiere el cliente? Se lo doy. En mi caso es ¿qué quiero yo? Que suena un poquito egoísta, pero en el fondo es ¿qué quiero yo? ¿Qué me interesa a mí? Pues voy a hablar sobre esto, ¿no? Y evitar lo que se llama la captura de la audiencia, ¿no? Hay mucha audiencia que captura al creador. El creador hace un vídeo X o publica este artículo, eso gusta y ya te conviertes en eso. Solo tienes un truco, solo hablas de una cosa. Y creo que eso quema a largo plazo. A mí me quemaría, desde luego. Entonces intento no tanto preguntarme de qué es lo que quiere la gente, sino qué es lo que quiero yo. Y el hecho de pensar qué es lo que quiero yo hace que al final haya mucha gente que no le interese y que se despegue, y eso es válido, pero al final creo que mi mensaje es mucho más
honesto, ¿no? Volviendo al ejemplo este de la persona que me dijo, es que no tienes ilusión, es verdad. Creo que la única forma de realmente de que la gente perciba ilusión es si estás ilusionado. Creo que no lo puedes fingir, la ilusión, desde luego no a largo plazo. Entonces, para mí es qué cosas me ilusionan, qué cosas me motivan, qué quiero investigar, estudiar, y eso implica que vas cambiando. Y mi objetivo es que la gente, una parte suficiente de mi audiencia, vaya, entre comillas, creciendo conmigo. Y que dentro de 20 años esté hablando de cosas totalmente distintas a las que hablo ahora, pero que hayan crecido conmigo en ese sentido, ¿no? Que hayan hecho ese viaje vital conmigo. Y ese es mi objetivo, o sea, pensar a largo plazo qué cosas me interesan a mí y luego hacer mucho énfasis en la calidad de lo que haces. No me importa si un producto tarda un año en hacerlo, pero también ocurre mucho, vosotros lo sabéis, ¿no? En el mundo online, pues venga, creo aquí 4 mierdas e infoproducto. Hago aquí tal, mi comunidad de 20 euros al mes y tienes 3 tonterías ahí. No tengas prisa por monetizar. O sea, yo creo que también es verdad que yo tenía la suerte de que no tenía esa presión. Tenía ahorros, tenía una situación cómoda, digamos. Pero creo que la gente también percibe eso. Cuando lo que quieres es facturar y lanzo aquí 2 posts pensado en tal y el lanzamiento típico de 4 vídeos con no sé qué, todo siguiendo la fórmula de no sé quién. Mi estrategia no es esa. Es, oye, he hecho esto, creo que te puede ayudar, es lo que realmente me apetecía hacer, aquí lo tienes, ¿vale? Y cuesta tanto, y no te digo que esto es un valorado en 2.000 euros, tal, pero ahora para ti, 24 horas... Intentar alejarme de todo eso, ¿vale? E insisto, yo creo que esas cosas funcionan. Si entendemos por funcionan, que vas a facturar un X% más a corto plazo. Pero todos conocemos casos de gente que ha hecho esto, que igual ha ido muy bien 2, 3, 4 años y que luego han desaparecido porque la gente se cansa de eso, ¿no? Entonces, mi objetivo, o si me preguntas, ¿no?, qué cosas creo que han hecho que mi negocio funcione bien y que sea sostenible, es eso, es que la motivación principal es egoísta, que esto suena raro, pero es egoísta en el sentido que escribo y hablo sobre cosas que me interesan a mí. Y eso hace que sea sostenible, hace que no me queme, ¿no? Hace que no sufra esto que a mucha gente le pasa del bloqueo, de que voy a crear contenido hoy, de que va a ser el siguiente artículo, el siguiente podcast. A mí no me ocurre, tengo 1000 ideas, ¿no? Tengo mucha curiosidad por un montón de cosas. ¿Qué ocurre? Que esas son ideas que igual a mi audiencia le sorprende, como cuando escribí Invicto. Pues yo sé que hay mucha gente que decía, pero ¿qué haces tú hablando ahora de estoicismo? Si yo quiero que tú hables de nutrición y de entrenamiento, o te critican. No, es que tú no te tienes que meter en esto. ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Quién eres tú para decirme a mí de lo que tengo que hablar? Entonces, te diría que si tuviera que sintetizarlo, sería esto, ¿no? O sea, haz cosas que realmente te interesen a ti en lo personal, mucho énfasis en crear productos con mucho cariño, que lo que hagas realmente sea de calidad, que sea el producto que a ti te hubiera gustado tener cuando empezaste, ¿no? Yo cuando hice Desencadenado, que fue mi primer infoproducto, yo después de muchos años en calistenia, programación, era cómo puedo hacer el producto que a mí me hubiera gustado tener cuando empecé con esto de la calistenia. Cuando hice Invicto es, después de muchos años con el estoicismo, cómo puedo hacer el libro que a mí me hubiera gustado leer hace 20 años, ¿no? Y esa estrategia del producto que a ti te hubiera gustado tener cuando empezaste, que sea con cariño, con cuidado y preocuparte de la gente, creo que son las claves, ¿no? Y que eso no ha cambiado. O sea, se habla mucho de los negocios online. Los negocios online son los mismos que los negocios de toda la vida. Ahora se habla de tu marca personal. ¿Qué es tu marca personal? Tu marca personal es tu reputación. Es lo que dice la gente de ti cuando tú no estás. No es nada nuevo. Tu brand, tu personal brand es tu reputación de toda la vida, ¿no? Y al final cuidar tu reputación. Y ojo, cuidar tu reputación no implica, gestionar la crítica tal. No, es, oye, que yo duerma bien por las noches, que yo sepa que he hecho lo mejor que puedo hacer, ¿no? Eso es tu reputación. Como decía Marco Aurelio, mi objetivo no es que nadie me critique, mi objetivo es no hacer nada que sea criticable, ¿no? Porque que la gente te critique no lo puedes controlar. Ahora bien, no hacer cosas criticables, que tú entiendas como criticables, ¿no? Eso sí lo puedes controlar en gran medida, ¿no? ¿Cuánto tiempo te costó llegar a vivir de Fitness Revolucionario? Pues, poco, la verdad. Yo empecé Fitness Revolucionario en agosto, septiembre del 2011, ya como pasa el tiempo, simplemente creando contenido y tal. Y
un año después, más o menos, sí, creo que en octubre del 2012, si no recuerdo mal, un año y poco después, lancé el primer infoproducto, que fue Desencadenado, como acabo de comentar. Y Desencadenado pues ya me daba suficientes ingresos mes a mes para vivir. Humildemente, pero me daba para vivir, ¿no? Yo en aquel momento pues ya seguía como socio en la consultora y además tenía el blog y digamos que lo compaginé pues durante un año prácticamente, ¿no? Entonces el blog seguía creciendo y a partir de ahí, pues después ya de dejar la consultora, venimos la compañía y luego saqué el siguiente producto, que fue Efecto Kettlebell, que también funcionó bastante bien. Entonces, como un año, ¿no? Desde que saqué el primer producto, digamos que el primer producto que hice ya me daba para vivir razonablemente bien y a partir de ahí no ha hecho más que crecer, ¿no? También es verdad lo de siempre, ¿no? Yo creo que tuve muchas cosas a favor, en el sentido de que había poca competencia, de que tenía un enfoque bastante distinto y eso me hizo destacar, de que fui capaz de crear cierta demanda y luego pues que no había todavía muchos blogs, o luego empecé el podcast en 2014 y no había podcast. O sea, yo a la gente le decía, tengo un podcast, pero ¿eso qué es? ¿No? También me permitió crecer muy rápido en el mundo del podcast, que también 9 después años fue... ya, ¿no? ¿De podcast? Sí, prácticamente. Joder. Sí, 9 años. O sea, y tú que has estado tanto tiempo y has visto tanta gente ir y venir, si ahora, con todo el conocimiento que tienes, se te va todo y tienes que volver a empezar la marca personal, ¿cómo lo harías? Pero pierdo todo, o sea, nadie me conoce. Nadie te conoce, pero sabes los conocimientos. Y tienes que empezar con una nueva marca, que no puede ser otra vez Ya. una revolución de dos. Pues, a ver, yo creo que las premisas de lo que haría serían las mismas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, evidentemente aprovecharía muchos atajos o muchos viajes que me he dado y desviaciones y tal, y prueba y error, pues ahora iría un poquito más al grano. Claro. Pero creo que la clave de tener una motivación importante, algo que realmente tienes un poco esa casi compulsión, obsesión de poner ahí fuera, cosas que a ti te han ayudado mucho y que quieres que la gente conozca, ¿no? Eso te empuja a dedicarle más tiempo tanto a la calidad como a la cantidad. Claro, aprovecharía mucho más, pues redes sociales, pero creo que si tengo las habilidades intactas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, he mejorado muchísimo todo, mi capacidad de comunicación, de escribir, de sintetizar ideas. Eso me va a permitir, por un lado, crecer más rápido, conectar con la audiencia, porque ya sé cómo conectar con la audiencia mucho mejor que hace 10 años. También es verdad que es un mundo mucho más competitivo ahora, ¿vale? Pero insisto, a pesar de la competencia, hay hueco para la calidad y para la gente que hace cosas distintas. Vosotros sois un gran ejemplo, ¿no? Cuando parece que ya está saturado el mundo del emprendimiento, del podcasting y tal, en muy pocos meses habéis creado un proyecto enorme. Entonces, yo creo que si tienes esas habilidades y luego eres capaz de encontrar el nicho de transmitir compasión y algo que realmente te interese y algo que realmente sea útil, yo creo que sigue habiendo espacio para cualquier cosa que quieras hacer donde estén estos ingredientes. Marcos, yo que soy un creador de contenido, Juan también, estamos enamorados de tu contenido, de tu trabajo, de tus productos. Si nos pudieras explicar el proceso creativo detrás de, por ejemplo, un podcast que tú haces o, por ejemplo, un artículo, una publicación, es decir, ¿cuál suele ser tu paso a paso normalmente? ¿Cómo lo haces? ¿Te organizas por la mañana un hueco de no distracciones de pensar ideas? ¿Luego las investigas? ¿Cómo es ese paso a paso? Sí, a ver, hay muchas aristas ahí, ¿no? O sea, me gusta reservar de vez en cuando lo que yo llamo Think Days, ¿no? Que está un poco... Vale. Me gusta esta idea que tiene Bill Gates de que se hace un Think Week, una semana para pensar cada 6 meses. Creo que lo sigue haciendo, pero lo hacía cuando estaba en Microsoft. Pues yo intento hacer esto, ¿no? Porque es verdad que a veces el día a día te come. Sí. Te come y te das cuenta que estás haciendo lo mismo cada vez y que igual te gusta, pero de vez en cuando hay que separarse un poco de eso y ver la foto desde más lejos, ¿no? Entonces, sobre todo cuando estoy pensando, de hecho ahora he hecho este verano un par de Think Days, porque estaba, como os decía, acabo de cerrar este libro de longevidad y yo estoy pensando en el siguiente, ¿no? Entonces tengo tantas ideas que es, vale, pero ¿qué es lo que realmente me apetece hacer? ¿Cuál es el siguiente libro que quiero hacer? ¿Y cuál es el siguiente producto más de entrenamiento de salud que quiero hacer, ¿no? Entonces he tenido sesiones de eso porque reconozco que cuando no tengo claro lo que quiero hacer, tengo una especie de ansiedad, ¿no? Es un montón de ideas revolotando en la cabeza, ya, pero ¿qué es lo siguiente? Me hace falta un poco esa claridad y cuando siento esa claridad es como que mi cabeza hace clic y de repente todo fluye mucho mejor, ¿no? Y bueno, de hecho he tenido un par de sesiones muy buenas recientes, una la semana pasada, que es como ya claridad sobre el siguiente libro.
Entonces, cuando tengo claridad sobre qué es lo que quiero hacer, o sea, entonces, punto 1, think days, ¿no? O dejar espacio para pensar, brainstorming, de ahí tener un proyecto. Ojo, y cuando digo que tengo claridad, no quiere decir que tenga claro en mi cabeza ya capítulo 1, capítulo 2, no, tengo claro sobre qué. Luego el libro evoluciona muchísimo. O sea, por ejemplo, Invicto, desde que yo dije tengo claridad de lo que quiero hacer hasta el producto final, fue evolucionando. Es un baile constante, cada día cambia un poquito, ¿no? Pero sabes que la dirección es hacia allá, ¿no? El camino es hacia allá. Luego el camino va apareciendo según lo caminas. Y luego hay una fase que yo digo de investigación. O sea, cuando tengo claridad sobre un libro, igual estoy 3 meses que no escribo nada. Es simplemente de estudiar, de, oye, ¿cuáles son los papers principales que tengo que leer? ¿Cuáles son los referentes en este campo? Pues igual me leo lo que sea, ¿no? 20 libros, 200 papers. Hay una fase que es eso de absorción, de absorber conocimiento, que es lo que hay ahí fuera, ¿no? ¿Simplemente lees o te haces algún tipo de apuntes como si estuvieras Apuntes, claro, sí, ¿no? sí. O sea, leo y sintetizo ideas, intento estructurar las ideas, destacar, y a medida que voy descubriendo esas ideas, voy intentando generarme un outline, ¿no? Un roadmap. Oye, pues este producto, creo que estos son los elementos principales que tiene que cubrir o cómo tengo que orientarlo. Yo creo que la consultoría me ayudó mucho. Bueno, primero la ingeniería, yo soy ingeniero, y luego la consultoría te ayuda mucho a estructurar las cosas, ¿no? O sea, creo que parte del éxito de mis productos es que están muy estructurados. Oye, esto es paso 1, paso 2, hay una metodología, ¿no? Intento dar eso, o sea, como en Invicto. Yo le di muchas vueltas a Invicto para dar esa metodología. No quería que fuera pues, capitulitos cortos sobre tal, no quiero que tenga cierta metodología, de ahí lo de visualiza con claridad, actúa con determinación, resiste con disciplina. Quería como intentar sistematizar, que no siempre se puede, pero intentar sistematizar ese proceso de cambio, ¿no? Entonces le doy muchas vueltas a eso. ¿Cuál es la mejor forma? No solo de divulgar esto, sino de traducirlo en pasos, en cierta metodología, que la gente sepa dónde empezar, cuál es el paso 2, cuál es el paso 3, cuál es el objetivo final. Entonces hay una fase que es como de investigación, de ver un poco esa metodología, esa estructura que va a tener, y luego ya empieza la parte más de trabajo, de decir, vale, estos son los grandes capítulos, pasos, etcétera. Bueno, pues vamos poco a poco trabajando en ellos, ¿no? Entonces intento que cada día tengo como intento hacer al menos 2 bloques de trabajo concentrado de proyectos que yo llamo de largo plazo, que es esto, ¿no? El siguiente producto, el siguiente libro, etcétera, y al menos otros 2 bloques de trabajo de 30 a 45 minutos más de corto plazo. Y corto plazo es el siguiente podcast, el siguiente artículo, el contenido de Instagram de la semana, etcétera, ¿no? Intento separar largo plazo de corto plazo. Y cada día, que no siempre lo consigo, pero que cada día haya un par de bloques de trabajo concentrado de proyectos a largo plazo y un par de bloques de trabajo concentrado de cosas de corto plazo. Ahora que estás hablando de concentrado, uno de los mayores problemas que creo que va a haber dentro de los próximos años es la atención. 100%. En estos bloques que haces de estar concentrado, de mirar a largo plazo, ¿cómo haces para mantener la atención durante 2-3 horas? Bueno, no son 2 o 3 horas, no puedo. Yo soy, para bien o para mal, que esto creo que cada uno tiene que conocerse, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me preguntan, ¿qué libro estás leyendo ahora? Pues estás leyendo 10 libros. O sea, vale. Bueno, cuando llegasteis tenía aquí un lío de libros, son los libros que estoy leyendo ahora. Puede haber 8 o 10 libros que estoy leyendo. A mí me cuesta concentrarme en una cosa mucho tiempo, me cuesta. Y por eso a mí me funciona esto de en un día trabajar en varios proyectos a la vez, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que no puede hacer eso, que funciona mejor lo que tú dices, oye, hoy solo voy a dedicarme a esto. Eso es, creo que no hay una estrategia mejor que otra, es la que te funcione a ti. O sea, yo, por ejemplo, cuando estudiaba en la carrera, era así, yo no podía estar toda la mañana estudiando lo mismo, y había gente que sí, estaba 3 días estudiando la misma materia, yo no podía. Yo estudiar 1 hora una cosa, cierro, estoy estudiando circuitos, ahora programación, y ahora cálculo, y luego álgebra, es mi forma, como estoy cableado mentalmente. Entonces yo hago más bien sprints, ¿no? Son más bien entre 30 a 45 minutos, ¿no? Tengo por aquí relojes de arena, ¿no? Y esto me ayuda mucho, ¿no? Digo, ya, pues 30 minutos que no me levanto del sitio o que no cambio de tarea, ¿no? Y el hecho de tener bueno, algo visual, ¿no? A mí en lo personal me ayuda. Cuando tienes la tentación de, no, voy a visitar Instagram, No, esto tiene que pasar, ¿vale? Es una imposición. Y luego tengo también herramientas que te bloquean Internet, ¿vale? O sea, móvil en silencio, Internet bloqueado, y están media hora hasta que no termine el reloj de arena, voy a estar trabajando en esto. Y luego, pues, incluyo estos espacios que decíamos antes de pausas activas. Oye, me levanto, tal, ahí aprovecho para mirar el correo, qué pasó en Instagram, o un rato Twitter.
10, 15 minutos, lo que sea, y luego hago el siguiente bloque de trabajo concentrado, ¿no? Y es raro que haga más de 2 bloques seguidos de lo mismo. Es raro. Si estoy escribiendo por la mañana un libro, pues igual hago un bloque de 30 minutos, descanso un poquito, otro bloque de 30 minutos y luego el cuerpo me pide cambiar de proyecto. Oye, pues paso al podcast de la semana, paso al artículo de la semana o lo que sea, ¿no? Antes, hablando de este hábito de salud salvaje, se me ha pasado uno que me gustaría hablar contigo, además, porque has sido una de las personas que más ha impulsado esta corriente tan famosa del barefoot en España, con el tema del calzado respetuoso, todo esto. Así que yo creo que la primera pregunta que te quiero hacer en este tema es que lo definamos. Es decir, ¿qué significa el calzado respetuoso? ¿Qué significa el calzado minimalista? Y un poco el por qué es tan beneficioso esto para una persona. Bueno, yo iría un paso más atrás. Antes de hablar de calzado, es por qué el calzado, ¿no? O sea, al final somos el único animal que se pone calzado. Al final... Si vemos un perro por la calle con zapatos, diríamos, oye, pero ¿qué haces, no? Está humanizado. Claro, ¿por qué le pones calzado a tu perro? Suena como raro, ¿no? Nuestros pies están perfectamente adaptados a no llevar nada, ¿no? A caminar directamente sobre el suelo. De hecho, los pies tienen una riqueza sensorial muy similar a la de las manos. Y el primer calzado que inventamos, hace 5.000, 6.000 años, era un calzado muy básico que lo que ofrecía es un poco de protección. O sea, es verdad que caminar descalzo tiene sus riesgos. Oye, hay una herida, caminas sobre excrementos de animales, pues herida, infección. El calzado, claro que tenía sentido, nos protegía. El problema es que después ese calzado pasó de ser algo fino, digamos que nos aislaba muy poquito del entorno, del suelo en este caso, a ser algo pues obsceno, ¿no? Que no solo nos aísla, nos eleva, nos pone 3 centímetros de goma sobre el pie, con lo que perdemos mucha sensibilidad, ¿no? Nuestro cerebro está constantemente percibiendo la posición de nuestro pie, de que hay sobre una pequeña piedra, si hay una variación de la inclinación del terreno para adaptarse. Cuando tú le pones toda esa goma bajo el pie, el cerebro pierde toda esa sensibilidad, esa información proprioceptiva, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, que el calzado en general, se ha hecho cada vez más opresivo. O sea, si tú ves el pie de un bebé, es así, es al dedo gordo, está separado de los demás. De hecho, los bebés pueden agarrar perfectamente, ¿no? Algo con el pie. Y luego, ya a los pocos meses, le ponemos un calzado que lo que hace es oprimir los dedos. Es verdad. Y eso deforma los pies, ¿no? Sabéis que hay esta cultura, no sé dónde, en China, donde le ponen a las niñas unas vendas en los pies para que los pies no crezcan y crecen deformes, ¿no? Porque consideran estéticos los pies muy pequeños. Y eso nos parece horrible. Pero hacemos lo mismo. No de manera tan extrema, pero cuando nos ponemos calzado con una horma muy estrecha, con una puntera, lo que estamos haciendo es deformar nuestro pie. No permitimos que el pie crezca con los dedos estirados como son los pies que nunca han llevado calzado, ¿no? Entonces, lo que perseguimos con el calzado minimalista es lo que decíamos antes, aprovechar lo bueno del mundo moderno. Creo que el calzado tiene muchos beneficios, sobre todo cuando ya no caminamos sobre césped, sino sobre asfalto. Pues hombre, creo que el calzado tiene sentido, que nos protege de la suciedad, de la dureza del asfalto, etcétera. Pero intentemos que ese calzado sea respetuoso con la forma y con la función del pie. Sabemos que un calzado, pues como decía, opresivo, hace que esos dedos se tuerzan, más riesgo de juanetes, más riesgo de artrosis en los dedos, una base menos estable, por tanto más riesgo de caídas, y luego hace que los músculos del pie se atrofien, más riesgo también de que colapse el arco plantar y que no haga su papel de amortiguación, perdemos esa sensibilidad que decíamos antes. Entonces lo que buscamos es aprovechar lo bueno del calzado, ¿no? Que nos proteja un poquito de la dureza de la superficie, pero que no deforme el pie ni que genere un cambio en nuestra postura y, por tanto, que tenga una horma ancha, que los dedos puedan extenderse como es su forma natural y que no tenga mucho drop, o sea, que no eleve el talón. Porque es como absurdo pensar que el ser humano viene con defecto de fábrica y que para que camine bien o tenga una buena postura hay que elevar el talón. ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿qué sentido tiene? El pie ya tiene el talón que necesita. No hace falta elevarlo 2 centímetros. Yo cuando me compré las minimalistas, lo que más notaba después de andar mucho era que el talón lo tenía resentido y es porque estamos acostumbrados a cargar mucho en el talón y no tanto en el dedo gordo. Claro. Y lo que dices es importante, ¿no? Hay gente que pasa a usar calzado minimalista y nota molestias. Es normal.
Tienes que hacer una transición, porque llevar calzado convencional durante años o décadas hace que tu pie se deforme, hace que tu tendón de Aquiles se acorte y, por tanto, si pasas directamente a calzado minimalista o a correr con calzado minimalista, el riesgo de lesión es alto. Es como ir al gimnasio y el primer día, después de no haber hecho nada en tu vida, con 30 años voy al gimnasio y me pongo a levantar 150 kilos de peso muerto. Te vas a romper la espalda. No porque el peso muerto sea malo, sino porque eres débil, ¿no? Tienes que levantar la barra vacía, luego 30 kilos, 40 kilos. Con el calzado es lo mismo. Entonces buscamos esa adaptación gradual al calzado minimalista, ¿no? ¿Tú crees que es reversible lo que ya hemos hecho de pequeños? Los separadores de dedos, cosas así, pueden volver atrás. En gran medida sí. El 100% pues depende de cuál es el grado de daño, ¿no? Pero bueno, yo creo que los separadores de dedos tienen mucho sentido, que te relajan, notas que el pie se relaja, que te duele menos, caminar descalzo todo lo que puedas, pues creo que tiene mucho sentido. Y ojo, como todo, hay gente que tiene problemas que son más congénitos, que igual necesita plantillas, pues claro que sí. Pero una parte ínfima de la gente que usa plantillas las necesita en realidad. Y la gente que necesita plantillas, además de la plantilla, tienes que darle esos ejercicios y esa rehabilitación del pie. Es como ir al médico, pues tengo diabetes y sobrepeso. Bueno, pues toma esta pastilla, ¿vale? Yeah. Vale, está bien la pastilla, igual te ayuda en tu caso, pero hombre, además tendrás que hacer entrenamiento, nutrición, pues con el pie es lo mismo. Una plantilla no te va a solucionar el problema. Una plantilla, cuando haga falta, que hay casos donde hace falta, tiene que venir acompañada de trabajo de rehabilitación de ese pie, de fortalecimiento de ese pie, ¿no? De recuperación de su estructura natural. El grounding es una corriente también que se ha puesto de moda y es el concepto de andar descalzo en sitios de naturaleza, pero he visto que no solo es la parte de salud a nivel de podólogo, de podología, sino también algo que he visto que es hasta de salud mental. Eso me parece fascinante. ¿Cuál es la explicación científica detrás de que andar descalzo en un césped te ayuda a estar más feliz? ¿Cómo puede ser eso posible? A ver, el tema del grounding, el earthing, como lo quieras llamar, digamos que hay varias explicaciones. O sea, tenemos unos cuantos estudios que hablan de sus beneficios. Y hay una explicación que es que la superficie terrestre tiene una carga de iones negativos, ¿no? Y que parte de esos electrones los absorbemos al caminar descalzo y que eso tiene un efecto pues, antiinflamatorio, no sé qué. Yo soy muy escéptico de esa idea, ¿no? No digo que no sea así o que eso tenga un impacto. Y es verdad que tú puedes medir el voltaje y cambia. Ojo, el voltaje cambia cuando caminas sobre la Tierra. Eso es verdad, lo puedes medir. Yo lo he hecho y es verdad que cambia. Hostia. Sí, eso es verdad. Ahora bien, que eso tenga un efecto, que esa sea la explicación, no lo sé. Pero yo siempre digo lo mismo. O sea, tú no tienes que entender cómo funciona la luz para usar la luz. Tú sabes que le das al botón y la casa se ilumina. Pues esto es lo mismo. Yo camino en el césped, tengo que caminar todos los días descalzo un rato, entreno descalzo muchas veces. Y ostras, me siento mejor que si lo hago con zapatos. ¿Qué parte es explicada por toda esta teoría de los electrones? ¿Qué parte es explicada por un tema sensorial? Al final es como los masajes. Los masajes te funcionan porque te estén alineando los chakras. No sé. Pues seguramente no. O sea, porque, oye, nos gusta el contacto físico, piel a piel. Pues esto es lo mismo. O sea, yo creo que nos gusta caminar sobre el césped, estimular toda esa riqueza sensorial que tienen los pies y que eso hace que te sientas mejor, que te relajes, que baje el cortisol. Pues eso ayuda, claro que ayuda, ¿no? ¿Cuánto viene por esta parte? ¿Cuánto viene por la otra? Pues yo no lo sé. Pero aunque sea 100%, entre comillas, placebo, aunque sea simplemente que te ayuda a relajarte por ese contacto, como decía, sensorial con el césped, con la naturaleza, pues, ¿qué más da? Oye, que se siga investigando y estudiando, pero en el fondo es, oye, hago esto, me siento mejor. Sí. Pues no hace falta entender los motivos científicos para aprovecharlo. Bueno, aprovéchalo. Ya veremos dentro de 10 años si descubrimos más o menos, ¿no? Para mí un poco es lo mismo que la naturaleza. Pues sabemos que exponernos a la naturaleza nos hace sentir mejor y hay muchas explicaciones. Está el tema de que restauramos la atención, está el tema de unos compuestos volátiles que segregan las plantas que se llaman fitoncidas, que nos hacen pues también reducir el cortisol, etcétera. Bueno, pues habrá muchos mecanismos, ¿no? Pero lo importante es que si sales a caminar por la montaña o caminas por la playa y te bañas, te sientes mejor. Bueno, pues hazlo. No sabemos exactamente qué combinación de factores producen el resultado final, pero si el resultado final es bueno y es que te sientes mejor, pues haz más de eso, ¿no? Bueno, por mi parte ha sido increíble. Muchas gracias por venir al podcast. Y luego ya, como última parte, estamos haciendo una cosa que es ¿qué plan nos das a nosotros? Entonces,
En tu caso, nos gustaría que nos dieras un plan sobre salud. Tenemos 22 años, ya nos ves más o menos el aspecto que tenemos, si estamos jodidos o no. Y luego, es mejor que la mayoría de chavales de vuestra edad. Y luego también de cara a las redes sociales, porque me gustan mucho los valores que tienes en redes sociales. A ver, soy un poco reacio a dar planes porque creo que cada uno tiene que recorrer su camino, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, si yo Primero, felicidades, porque muy pocos chavales de 22 años tienen vuestras inquietudes, ¿no? Y un propósito tan claro y que ayuda a tanta gente. Yo creo que la idea de perseguir un poco lo que os ilusiona y de pensar en largo plazo es la clave, ¿no? Y entender que el cuerpo que tenéis ahora es el que tendréis cuando tengáis mi edad, el que tendréis a los 80, ¿no? Me gusta un poco esto que dice Warren Buffett, es imagínate que tienes un coche, te dan un coche a los 20 años y que ese es el único coche que vas a tener toda tu vida. ¿Cuánto lo cuidarías? O sea, cuidarías ese coche, pero vamos, el mantenimiento perfecto, cambiar el aceite cuando toca. Bueno, pues eso es nuestro cuerpo. Y sin embargo, nuestro cuerpo lo tratamos como si fuera un coche de alquiler, ¿no? Entonces, entender eso y actuar en consecuencia sin tampoco obsesionarse, ¿no? Creo que, oye, hay que hacer cosas que quizás desde el punto de vista de salud física no son lo óptimo, pero tienen beneficios a nivel de salud, ¿no? Por ejemplo, hay gente que por intentar mantener cierta pureza de salud, pues quedan menos con los amigos, porque no es que, claro, si quedo con los amigos, pues igual comemos pizza, o igual luego, claro, una cerveza, pues igual para tu salud a largo plazo es mejor esa pizza con cerveza y tus amigos que quedarte en casa, ¿sabes?, con tu ensalada y tu agua mineral. Entonces, intentar también equilibrar todos esos aspectos de la salud, que la salud es mucho más que nutrición o que actividad física. Y fue con el Pareto, ¿no? O sea, ¿cuál es el 20% de cosas que puedo hacer sin obsesionarme para lograr esos resultados a largo plazo? ¿Vale? Creo que no hay mucho más. Y a nivel de redes sociales, pues, insisto, yo creo que es, oye, ¿qué cosas os motivan a vosotros? ¿Qué mensajes os hubieran gustado que os dieran a vosotros hace unos años, ¿no? Bueno, en vuestro caso habéis empezado hace muy poquito. Pues, oye, ¿cómo podéis ayudar a la gente que viene detrás de vosotros? Sois muy jóvenes, pero ya tenéis una experiencia, ¿no? Yo pienso mucho en esto, o sea, qué cosas me han ayudado a mí y cómo eso puede ayudar a los demás. Y en vuestro caso, pues ya tenéis una trayectoria y ya, a pesar de vuestra corta edad, ya sois referentes para chavales que vienen detrás de vosotros, ojo, gente mucho mayor que vosotros, pero que quiere recorrer ese camino, ¿no? Entonces creo que es eso, o sea, mantener un poco la motivación, no seáis cautivos de la audiencia, o sea, explorar. Creo que mirar las métricas está muy bien, sí, pero tiene ese peligro, ¿no? Veo que esto funciona muy bien, venga, pues voy a hacer más de lo mismo. Sí, pero ¿es lo que realmente os apetece hacer? Y si realmente no es lo que os apetece hacer, ignorar las métricas, ¿no? Yo creo que quizás a corto plazo no sea lo que más os ayuda, pero creo que a largo plazo, o sea, el gran riesgo de esto que hacemos es que nos quememos. Es quemarse. Hay mucha gente quemada y mucha gente que después se quema y desaparece. Entonces, para mí, a largo plazo, la clave para no quemarse es eso. O sea, qué es lo que me motiva a mí a hacer, qué es lo que quiero hacer, qué intereses persigo de verdad y no ser tan esclavo de las métricas o de lo que YouTube valora o lo que va a dar más clics o más likes en Instagram. Ojo, no digo que lo ignoremos, desde luego, al final es un negocio, ¿vale? O sea, esas métricas hay que mirarlas y son parte, son un factor que va a contribuir a las decisiones que tomemos como negocio, pero no puede, ese tipo de métricas para mí, no pueden pesar más que los aspectos más de interés personal y qué cosas me motivan y qué cosas quiero explorar, ¿no? Creo que hay que lograr ese equilibrio, pero priorizando esta parte más personal. Muy bien, Marcos. Pues nada, ahora vamos a pasar a las últimas tres preguntas del plan. Eso es. Y gracias por estar en Tengo un Plan. Gracias por tu tiempo, gracias por tu trabajo y gracias por tus libros y por todo lo que haces. Nada. Y espero vernos pronto en el futuro. Seguro que sí ha sido un placer de verdad y ánimo con el proyecto, que lo estés haciendo muy bien. Chao.